El juez Peinado regresa a Moncloa por el caso Begoña Gómez. La Moncloa vuelve a convertirse en sede judicial. Hasta allí se ha desplazado este miércoles el magistrado Juan Carlos Peinado por segunda vez y está para tomar declaración como testigo al ministro de Justicia, Félix Bolaños. No es una visita de cortesía. El interrogatorio se enmarca en la investigación por la contratación de una asesora que, según diversas declaraciones, trabajaba exclusivamente para Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, pero a cargo del erario público. El magistrado ha tenido que acudir al despacho de Bolaños en Moncloa porque el propio Bolaños se negó a declarar en el Ministerio de Justicia alegando motivos de seguridad. No es lo habitual el ver a un magistrado en la sede de la presidencia del Gobierno de España, pero en este caso pocas cosas lo son. La primera visita del juez fue el 30 de julio del año pasado, cuando tomó declaración a Sánchez. Ahora ha sido el turno de Bolaños, quien en el momento de los hechos, en el año 2018, no era ministro sino secretario general de Presidencia. Precisamente por eso, Peinado ha rechazado la pretensión del ahora ministro de declarar por escrito. La ley no concede ese privilegio a los no aforados, aunque estén a tan solo un paso del presidente. La citación coincide con el primer aniversario de una causa que no deja de crecer. Fíjense, ya hay 5 investigados, entre ellos la propia Begoña Gómez, señalada por un presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. También figuran Cristina Álvarez, la asesora en cuestión, varios empresarios académicos y un exalto cargo del Instituto de Empresa. La lista, como el calendario judicial, sigue abierta. Cristina Álvarez declaró que fue contratada directamente por Begoña Gómez y que su única superior era ella. Un detalle menor si no fuera porque su nómina la pagaba en los presupuestos generales del Estado. Funciones públicas o tareas privadas. La línea es tan delgada como discreta es la puerta por la que ha accedido el juez esta mañana. La tercera entrada, la más discreta, la menos habitual y la que evita fotografías incómodas. El nombramiento de Álvarez fue firmado por Alfredo González, el entonces vicesecretario de Presidencia, quien reconoció que ni siquiera conocía a la persona que autorizaba esa contratación. Según dijo, esta propuesta llegó desde arriba, señalando directamente a Bolaños. Así que el círculo parece cerrarse o al menos estrecharse. Moncloa suma funciones y de sede del Poder Ejecutivo a escenario judicial, un caso por el que se investiga si Begoña Gómez, recuerden, usó su condición de mujer del presidente del Gobierno para cuestiones que tienen que ver con lo público. Muy buenos días, comenzamos este miércoles aquí en Dando Caña, 16 de abril, donde recordamos que en el santoral del día de hoy celebramos Santa Engracia. Muchísimos asuntos encima de la mesa, a pesar de ser unos días en lo que se refiere a la información un tanto atípica, porque los días de Semana Santa, los que suelen coincidir con un puente, ya saben todos ustedes que no suele haber muchísima actualidad, pero no es el caso del día de hoy, así que terminaremos esta semana aquí en Dando Caña con la mirada puesta en muchas cuestiones, en la Comunidad Valenciana, en el caso Begoña Gómez, en el caso Koldo, porque siguen saliendo y aumentándose la lista de mujeres colocadas en diferentes empresas públicas y, por supuesto, hoy que está aquí José Ramón Riera, hablaremos largo y profundamente en materia económica. No solo eso, sino que también miraremos hacia Estados Unidos y muchos más asuntos, así que quédense con nosotros en estas 2 horas en las que ya les adelanto que el próximo lunes no van a disfrutar de Dando Caña en directo. Nosotros volvemos el martes puntuales, como siempre, a las 12. El lunes, sin embargo, podrán escuchar otros contenidos de suficiente interés, como puede ser la valoración económica de lo que está haciendo el propio Javier Milei, el presidente de Argentina, en su país, y muchísimas cosas más interesantes. Nosotros, como decimos, se lo recordaré luego también, volvemos el martes. Comenzamos, como siempre, con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues sí, me hubiera gustado hacer un comentario ad hoc de ya que empezó la Semana Santa, ya que es el último programa hasta que... Martes, 22. Sí, pero digo hasta el martes, pero diríamos para enfocar, pero como hay cosas que no me resisto, ya sabes que pico siempre, me he quedado con una frase que ayer dijo Turull, que me pareció a mí brillantísima y digna de poner pues en el frontispicio de cualquier puerta de todos los degenerados del mundo.
que la frase era, no hablaba de él, no hablaba indirectamente, decía algo parecido, no parecido, sino exactamente, dijo, el PSOE es muy partidario del poder al precio que sea. ¿Os acordáis? Que fue como remató. Nadie se extrañó de la frase, porque es una frase que todos hemos dicho de alguna manera, la hemos pensado todos, es más, la hemos constatado día a día en los últimos años, pero no deja de ser una traducción distinta de el fin justifica los medios, que probablemente es justo lo contrario de lo que supone la Semana Santa. La Semana Santa supone la moralidad en las cosas y esta frase supone la moralidad absoluta en todo. Es decir, es la típica, quiere decir esta frase, una ausencia total de principios y es la base del totalitarismo. Todos los totalitarismos, y quien dice totalitarismos de cualquier tipo, izquierdas, derechas, dictaduras de cualquier género, siempre el fin justifica los medios. Es más, todos los malos usan ese criterio para actuar. Es más, yo siempre he dividido el mundo entre los que son partidarios de esa frase y los que son partidarios de la contraria, porque definen perfectamente dos maneras de actuar. Si el fin justifica los medios, tenemos un problema. Y si el fin no justifica los medios, tenemos una virtud. Pero, dicho eso, que marca un poco, hay otra pequeña frase muy interesante que sale en la prensa de hoy, que tiene su miga también y la quería muy breve. Dicen que Ábalos y sus muchachos o muchachas, lo que fueran, se fueron de Teruel sin pagar. ¿Lo habéis leído esto, no? Sin pagar se fueron seguro, porque lo que tendrían que poner es que se fueron sin pagar diríamos, al parador, porque la que se fue pagando también pagamos nosotros, con lo cual ahí sin pagar se fueron todos, porque pagamos nosotros, ellos no han pagado un puñetero euro. Lo digo porque a veces caemos en ese error y puede dar la sensación de que se pagan las cosas. No es verdad. O sea, sin pagar se fueron todos y puede ser que en este caso no pagara ni nosotros ni ellos a paradores directamente, porque a paradores también lo pagaremos nosotros, puesto que si algún día tiene déficit, ¿de dónde se paga el déficit? Y eso lo explicará muy bien Riera, supongo que después, aunque no creo que haga falta que expliques mucho, porque todo el mundo sabe que pagamos los vicios, no las virtudes de toda esta panda de desgraciados que nos han tocado de jefes. Nos acompaña precisamente y saludo rápidamente en esta mesa José Ramón Riera, muy buenos días. Buenos días. También Arturo Moreno, ¿qué Hola, tal? En último lugar y por primera vez en este plató, creo que también en esta casa Rubén Gisbert, ¿qué tal? En esta casa no, pero en este programa sí. Muchas gracias, encantado de atenderos. Y también, por supuesto, Julio Arizal, que no he saludado en primer lugar porque ha llegado unos minutitos más tarde. De he llegado tarde. Estaba haciendo una gestión en el Colegio de Abogados, que por cierto tienen un personal estupendo que atiende maravillosamente bien. A ver, Semana Santa. Yo creo que lo que hay que hacer es tomársela en serio. Pues los que creen en ella, se la tomen en serio, porque si te tomas en serio la Semana Santa, es que te tomas en serio el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, que cambió el rumbo de esa historia, que convirtió a los seres humanos en hijos de Dios, no solo en criaturas de Dios, sino en hijos de Dios, y que por tanto nos cambió nuestro rumbo, nuestro objetivo y la forma de plantearnos la vida, la libertad y sobre todo el trato con los demás. Sí, efectivamente, España se vuelve a recristianizar, pues no serán necesarias ni siquiera las ONGs, que no son tales, porque la recristianización supondría que la gente amaría al prójimo como a uno mismo, y cuando eso ocurre en la sociedad no es necesaria la intervención del Estado. Por tanto, yo animo muchísimo a que recristianicemos España, porque sería una estupenda noticia para todos, ¿no? Y bueno, lo segundo, me parece que es muy importante lo que está ocurriendo en Valencia, que yo creo que Rubén Gisbert, que además es parte en ese asunto, nos va a poder ilustrar muy bien, porque el foco que Sánchez y sus amigos habían tratado de poner sobre la gestión de Mazón y su gobierno, parece que se está de nuevo reenfocando. Es decir, porque yo explicaba ayer modestamente que entiendo que debería haber no un juicio como se está produciendo, sino que debería haber ya un juicio respecto a la nueva ejecución del Plan Hidrológico Nacional y su cancelación. Sobre eso debería haber un juicio y desde luego un buen reportaje habrá que hacer. Debería haber un juicio el que se está produciendo, debería haber un juicio por cómo se comportó el gobierno de España
a partir de que se produce la riada y cómo fue manifiestamente cruel y se ensañó con el pueblo valenciano, no enviando la ayuda que necesitaban perentoriamente. Pero es que además debería haber un juicio de cómo no se hicieron las obras imprescindibles que había que haber hecho, dado que no se había hecho el Plan Hidrológico Nacional, las obras imprescindibles para prevenir una riada de esa naturaleza. Cuando se pongan en marcha esos 3 juicios que faltan, yo creo que el foco definitivamente se pondrá sobre no la ineptitud, que también, sino la besanía de la acción de gobierno del gobierno de Pedro Sánchez. Y antes de darle la palabra precisamente a Rubén sobre ese asunto, contarles la noticia de última hora que nos llega precisamente desde la Comunidad Valenciana, porque en estas últimas horas hemos conocido como la que fuera consejera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, ha entregado a la justicia el listado de llamadas de ese día, del 29 de octubre. Un total de 12 llamadas, 7 de ellas entrantes o salientes y 5 perdidas con Carlos Mazón. También en el día de ayer declaraba en rueda de prensa la vicepresidente y portavoz del Consell, Susana Camarero, lo hacía además junto a Miguel Barrachina, donde reaccionaba, como es evidente, a las declaraciones a la testifical del día anterior de Pilar Bernabé, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, ante la juez de Catarroja que investiga los hechos. Ya saben que en esa declaración ante la magistrada, Bernabé aseguró que en ese día, el 29 de octubre, se enteraron de la situación del Barranco del Pollo a través de los medios de comunicación y no en la reunión del CECOPI, ni siquiera se llegó a comentar de ese estado porque se centraron en la presa de Forata. Sobre el hecho de que la Generalitat Valenciana eliminase las grabaciones de las cámaras de seguridad de ese día, ha afirmado que simplemente cumplen con la ley, ya que se establece que hay unas semanas para proceder al borrado de esas grabaciones si nadie los pide. Que el Gobierno no trasladó al CECOPI la situación del Barranco del Pollo, ni la Confederación Hidrológica del Júcar, ni la delegada del Gobierno informó y trasladó al CECOPI de qué estaba pasando en el Barranco del Pollo. 6 meses llevamos la Generalitat diciendo esto ante la manipulación, el silencio de la delegada del Gobierno. Insisto, en sede judicial se ve obligada a decir verdad. Se ha confirmado que no se tenía información en el CECOPI, la responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Policía y de la Guardia Civil, que es la responsable de la UME, se entera de lo que está pasando en el Barranco del Pollo porque lo ve en la televisión y por una llamada de la alcaldesa de Paiporta. ¿Por qué se borra? Porque está en la ley y porque lo establece el propio procedimiento. No hay un procedimiento excepcional. No ha habido nadie que requiera que se mantengan esas grabaciones y, por lo tanto, se hace lo mismo que cada día. Que, por cierto, en estos últimos días se ha conocido también como el Partido Socialista modificó en su página web el currículum de la propia Pilar Bernabé y hasta hace poco pues se le atribuía ser licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia, pero sin embargo ahora ya únicamente se indica que inició esos estudios sin mostrar que se hayan terminado. En fin, Rubén, ¿cómo valoras esas declaraciones de Bernabé ante la juez? Pues a ver, efectivamente yo soy abogado en la causa, de hecho represento a varias familias, en este caso a tres familiares que han perdido a una de ellas, a su padre y a su madre en Catarroja, y por lo tanto no voy a hacer lo que están haciendo otros compañeros que ya he puesto en conocimiento público y en conocimiento de la instructora, que es revelar secretos de lo que se está produciendo en este momento en el seno de la investigación. No estamos en una fase de juicio, sino que estamos en fase de investigación. Esta es la clave de todo el asunto. Sin embargo, sí que voy a explicar una cosa que creo que es capital, es fundamental, la razón por la cual ayer los medios de comunicación, después de la orden pertinente del Gobierno de España, tuvieron ayer una nueva campaña contra mí, porque con la información que se ha filtrado en los medios de comunicación, y es el primer punto que me gustaría incidir, o sea, no puede ser que yo esté en sala, en primera fila además, interrogando, en este caso la delegada de Gobierno como testigo, y esté viendo cómo hay compañeros de la acusación popular que están con el WhatsApp web abierto, filtrando en tiempo real lo que está sucediendo en sala a El Levante, el de las provincias, el periódico, Todo es Mentira y programas de televisión. Mientras están además grabando lo que está pasando en sala. Eso es un delito, es el 466 del Código Penal.
Entonces, me parece que lo que se está queriendo construir es un relato político e ideológico para desplazar el foco de lo fundamental. Y ayer lo explicaba sucintamente con la información que ya se ha filtrado. Repito, yo no voy a aportar cosas nuevas que en este momento no debería hacer, pero sí que voy a comentar lo que ya se ha filtrado y lo que se está intentando llevar por una vía para manipular al conjunto de la sociedad y para polarizar incluso a las víctimas. Ahora mismo, si entendemos que la Dana de Valencia sería algo similar a cualquier otra catástrofe en la cual hay una implicación política como el 11 de marzo, se están desguazando los trenes. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque hay dos leyes que explican, bueno, antes que nada, creo que todo el mundo puede entender, y es una pregunta que yo le hacía además el lunes a la delegada de Gobierno, porque ella es de Valencia, es de Patraix, ha vivido toda la vida en Valencia, todo el mundo puede entender que esta es la peor catástrofe natural que hemos vivido por inundación en la historia reciente de España. Es la peor, tanto por alcance, como por número de víctimas, como por daños, en todos los aspectos. Más de 300.000 personas afectadas, más de 20.000 viviendas destrozadas y, desgraciadamente, hasta ahora, pues 228, 225 fallecidos y 3 desaparecidos. Bien. Si la magnitud de la tragedia es la mayor que hemos conocido, la pregunta que cualquier persona sana se debe hacer es: ¿por qué no se pusieron en marcha los máximos mecanismos de alerta, de socorro, prevención y soslayo de esa situación? Es decir, si es la mayor catástrofe, ¿por qué no se ponen en marcha los mecanismos de mayor nivel de emergencia, que es el nivel 3 de emergencia de interés nacional? Esa es la pregunta que todo el mundo debería estar intentando responder. Esa es la pregunta que a mí no me dejaron hacer y esa es la pregunta que ni siquiera se va a investigar. Por eso estoy diciendo que se están desguazando los trenes, porque de lo que resulte de la instrucción va a condicionar todas las causas posteriores. Hay dos leyes en España, que son la ley del 81 del estado de excepción, alarma y sitio, y la ley de 2015 de protección civil, que regulan los mecanismos por los cuales las autoridades públicas tienen que poner en marcha los máximos mecanismos de atención, de prevención y de socorro en caso de emergencia o catástrofe natural, como es el caso. El artículo 4 de la ley del 81, que establece que en uno de los 4 supuestos que establece la ley, el Gobierno deberá poner en marcha el estado de alarma. En alguno de los 4, se cumplen los 4, desabastecimiento, catástrofe natural, peligro de contaminación grave y riesgo para la vida de las personas. Se cumplen los 4. Muy bien. Luego hay otra gente que dice, no, pero la culpa solamente es del gobierno del señor Mazón por un motivo, porque según la ley de 2015 del gobierno de la ley de seguridad nacional, en su artículo 29 se establece que esa declaración del estado de alarma es análoga a la elevación del nivel de emergencia a nivel 3, que es el nivel de interés nacional. Para que todo el mundo lo pueda, para poder hacer entender a todo el mundo, hay 3 niveles de emergencia. El nivel 1, que es local, el nivel 2, que es autonómico, el nivel 2 plus, que es autonómico con CECOPI y con participación de la Unidad Militar de Emergencia, la UME, y el nivel 3, que es cuando, digamos, la cosa tiene una extensión, una magnitud y una afectación que además trasciende más de una comunidad autónoma, como es el caso, porque recordemos que murió una persona en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 6 en la Comunidad de Castilla-La Mancha, en Letour, es decir, que la Dana no se circunscribe solamente a la Comunidad Valenciana, sino que fue en diferentes comunidades autónomas. Pues el artículo 29 de la Ley de 2015 de Protección Civil establece que efectivamente el presidente de la comunidad autónoma puede solicitar la declaración de nivel 3, que es el máximo nivel por el cual se ponen en marcha inmediatamente todos los recursos del Estado, todas las unidades de la UME, todos los recursos que tenga el Estado en todo el territorio nacional para socorrer una situación de máxima alerta bajo un mando único, que esto es fundamental, esto es clave, porque obviamente no es lo mismo coordinar con diferentes cuerpos, además en este caso pues la exconsejera de Interior no tenía ni siquiera experiencia, que había que también hacerse la pregunta de por qué se nombra una persona que no tiene experiencia ni formación, ni siquiera asesores de emergencia en este caso, pero esto es clave y fundamental. Bien, este artículo dice que efectivamente el presidente de la Generalitat podía pedir la declaración de nivel 3, pero también dice algo muy interesante, que es que la delegada de Gobierno también podía pedirlo. La competencia de declarar el nivel 3, igual que el estado de alarma, corresponde al Ministerio del Interior. Es decir, quien puede hacerlo es el Ministerio del Interior, lo puede hacer de oficio, si tiene información. Pero lo puede pedir el presidente de la Generalitat y lo puede pedir la delegada del Gobierno. Bien. El lunes la señora Bernabé declaró como delegada de Gobierno, como testigo, y resulta que esto es lo que a mí no me cuadra, yo a día de hoy no consigo entender, y no se ha tratado todavía en ningún medio de comunicación ni en ninguna mesa, no entiendo cómo la delegada de Gobierno sabe a las 8:30 que Utiel Requena está inundada,
A las 12 que ya hay desaparecidos. A las 3 ya le piden la UME para Utiel Requena. A las 5 la Confederación Hidrográfica les llama diciendo que hay un riesgo inminente de que en 2 horas colapse la presa de Forata, lo cual llevaría a una anegación de toda la zona de la ribera por más de 4 metros de agua. Podéis imaginar lo que hubiera sido eso. De hecho, la consejera de Interior en ese momento pide la evacuación de la zona de la ribera, pide que se evacúe las poblaciones y le dicen que la situación ya es tan catastrófica, hay la paralización de las carreteras, etcétera, etcétera, que es perjudicial declarar en este momento la evacuación. Y le dicen, le aconsejan que no lo haga. A las 7, según la delegada de gobierno, como bien hemos dicho, ya ha declarado y se ha filtrado, dice que la alcaldesa de Paiporta le llama para decirle que ya no solamente en Utiel, Requena, La Ribera, Forata, sino que encima en Paiporta, a través del Barranco del Pollo, se está desbordando y que está viendo a sus vecinos que están intentando salvar la vida cogiéndose a coches y agarrándose a lo que pueden. Mi pregunta es, señora delegada de gobierno, ¿cómo es posible que usted a las 7 de la tarde supiera que en diferentes comarcas estaba dándose una situación de catástrofe de magnitudes monstruosas? Es decir, usted tenía conocimiento porque lo acaba de decir, y en virtud y obligación del artículo 29 de la Ley de Protección Civil y no pone en marcha los mecanismos para pedirle al Ministerio del Interior que declare la emergencia a nivel nacional. Escuchemos al resto también de la mesa, Arturo, sus propias valoraciones de esta cuestión. Sí, bueno, yo la verdad que te lo digo sinceramente, os lo digo sinceramente, estoy harto y llevo 40, bueno, no sé, tengo 68 años, yo creo que empecé en política o a hablar de política que desde que tenía 18 años, 19, empecé a formarme una conciencia política y personalmente estoy harto de la política y de los políticos, ¿no? O sea, pero, y creo, si comentamos luego la encuesta del CIS, que me parece que independientemente tiene datos muy interesantes, comentaré algunas cosas que creo que son bastante, bueno, por lo menos profundas desde el punto de vista del análisis político. Es decir, aquí lo que ha pasado es que ha fallado el Estado en su conjunto, ha fallado todas las administraciones. Lo siento, no tengo nada personal contra él, pero el señor Mazón en un momento decisivo de su comunidad no estaba donde tenía que estar, ¿no? Entonces, eso por un lado, y por otro lado yo creo que el gobierno de España ha tenido una omisión absoluta de socorro, ¿no? Es decir, además guiado por un tacticismo verdaderamente pues repugnante y asqueroso, ¿no? Es decir, en una especie de guionización de la crisis, ¿no? Que me lo pida Mazón, ¿no? Otra vez este chulo, hay otros muchos, me quiero dirigir un poco a todos los chulos de todos los partidos, ¿no? Es decir, decía Aldous Huxley que la verdadera virilidad es una voluntad firme guiada por una conciencia delicada. Pero ¿qué conciencia tienen estos políticos? Pero si es que les han dado absolutamente igual los daños y las muertes. Si estamos en un ejercicio ahora mismo de exculpación que propia de responsabilidades, todo el mundo echa balones fuera, yo no tuve la culpa y tal, han muerto 200 personas. ¿Dónde está tu conciencia, ¿no? Tú que eres tan viril, ¿no? Es decir, ¿dónde está tu conciencia, imbécil? Me parece que se podía haber evitado esta catástrofe naturalmente, y eso siempre pesará sobre la conciencia de gente, yo creo, que tenga una cierta honestidad personal. Es decir, había unas inversiones previstas en el Plan Hidrológico Nacional y esas inversiones por temas absolutamente ideológicos se tacharon en el año 2004 y posteriormente, ¿no? Es decir, y eso pues me parece que ha sido un fallo absolutamente que nefastos, ¿no? Y luego sí quiero criticar también un poco, es decir, absoluto respeto a las decisiones judiciales, hombre, pero podemos mantener nuestra opinión. Lo que se está haciendo en Catarroja es un juicio sumarísimo a la administración autonómica, pero es que ni la delegada del gobierno, ni el presidente o la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni el gobierno nacional parece que no han existido. Estoy muy de acuerdo con Rubén, es decir, en una catástrofe nacional la responsabilidad y los medios la tiene el gobierno nacional. Además está tipificado en la ley y en esos 4 supuestos del estado de alarma que tenía que haber declarado. Es que cualquier persona normal que estuviese observando lo que iba pasando hora tras hora hubiera tomado algún tipo de decisión, ¿no? Riera y luego Francas. Teníamos al presidente del gobierno bailando el hindú, es decir, con la señora. Teníamos al ministro del Interior, es decir, que él no quiere saber nada. Teníamos a la ministra de Transición Ecológica en Bruselas preparando su discurso, al segundo del ministerio, es decir, en Colombia, es decir, hablando de la transición ecológica y la madre que le parió. Teníamos, es decir, un gobierno, es decir, que bueno, ni estaba ni se le esperaba,
Y nadie asumió el rol que tenía que asumir, que en este caso le correspondía, es decir, al pequeño Marlaska. Pequeño Marlaska es una de las cosas más terribles que le ha pasado a este país con diferencia. Es decir, tener a un auténtico juez de la Audiencia Nacional en el Ministerio del Interior y que en ese día, en ese momento, tener la responsabilidad de tomar la decisión, oiga, al estado de alarma hasta sus últimas consecuencias y poner todos los mecanismos absolutamente del Estado a disposición del grave problema que tenía la Comunidad Valenciana, demuestra, primero, la negligencia del presidente del Gobierno, la negligencia de la vicepresidenta primera, la negligencia de la vicepresidenta segunda, la negligencia del ministro del Interior responsable de dictar el estado de alarma. Y que en estos momentos, en este país, nadie, ninguno de estos 4 que acabo de mencionar, el presidente, la vicepresidenta primera, la vicepresidenta segunda y el ministro del Interior, estén imputados por ese delito, presunto delito, a mí me deja totalmente anonadado, me deja descompuesto, porque han muerto 230 personas en números redondos, teníamos a un presidente bailando, a la ministra de vicepresidenta primera que no se sabía, pues, que con ella no iba, a la vicepresidenta segunda de Transición Ecológica que estaba solo interesada en ser comisaria y al que tenía que asumir el rol, es decir, el papel de declarar el estado de alarma, es decir, pasando olímpicamente de todos los valencianos. A ver, muy rápido, porque hemos hablado mucho, yo creo que ya lo he llegado a decir todo, pero yo tengo la sensación de que la prevención fue cero, que la previsión fue cero, que la actuación a pie de cañón pues fue ausente, es decir, el gobierno... y ahí me interesa que me responda después Rubén, porque he entendido que has usado 2 verbos distintos, según la ley que aplicabas. Un verbo que afectaba al gobierno que dice que más bien era imperativo. Es decir, el gobierno disparará o establecerá el plan tal si pasa eso. Y en cambio, en el caso de la segunda ley, que es la que afecta al delegado del gobierno, en este caso delegada, o al presidente de la comunidad, que dice que pueden instar, que es muy distinto poder que tener. Sí, lo que pasa es que se puede... Con lo cual ese pequeño matiz haría que si uno no lo hace, pues puede ser simplemente que sea tonto, pero si el otro no lo hace es mala leche, ¿eh? Y después, sigo. La actuación después también es un desastre. Y a juicio, y ahora lo que diré puede ser hasta achacado a que haga un juicio prematuro, pero el juicio de un ciudadano normal que no pretende más que ver los hechos, yo la sensación que tengo es que la parte que podía actuar una vez había pasado el tema, no actuó, y tengo la sensación, por no decir la seguridad, de que no actuó porque vio que políticamente era interesante no actuar, porque cada minuto que corriera, cada desgracia que sucediera, cada desastre que ocurriera en los vecinos, en los parkings, en todo eso, le iba a caer encima del presidente de la Comunidad de Valencia, es decir, del PP, con lo cual era una manera de ganar las siguientes elecciones. De la misma manera, y ahí voy a la comparación con el 11 famoso de marzo que has citado tú, de la misma manera que allí, ya a primera hora de la mañana, te decían, si es ETA, hemos ganado, si son los moros, hemos perdido, y el PSOE te decía, si son los moros, hemos ganado, si es ETA, hemos perdido las elecciones, porque los políticos, y ahí me voy a lo que decía Arturo antes, los políticos no pensaban en las bombas de los trenes, sino que pensaban en las elecciones de 2 días después. Y aquí no pensaban en los muertos, ni en las casas hundidas, ni en todo eso, sino en que a una comunidad tradicionalmente del PP, que después pasó a PSOE Compromís, y ahora estaba en el PP, podía volver a las garras socialistas simplemente porque los muertos ya estaban. Y lo último, lo que se ha hecho después, de momento me dicen que es nada. Siguen garajes inundados, siguen calles hechas una porquería y nadie ha limpiado ni el pollo, ni la polla, ni una tía mía. Polla. Femenino. Rubén, breve aclaración y nos vamos a publicidad. Por lo que estabais diciendo, el podrá no es dispositivo. Esto lo explica muy bien un romanista que es Emilio Betti, de inicios del siglo XX, uno de los mejores juristas que hemos tenido, a los que estamos dentro del derecho tecnificado y no el consuetudinario. Ese podrá no es que el gobierno podrá o no podrá.
Ese podrá es facultativo, es decir, fuera de las causas tasadas por la ley, el gobierno no puede. El gobierno no puede declarar el estado de alarma si no se dan una de las 4 circunstancias. Pero si se dan, tiene que hacerlo. Claro, por supuesto, porque tiene la obligación. No tiene que pensarlo, tiene que hacerlo. No, tiene que hacerlo. O sea, es obligatorio, es imperativo. El aspecto, y si vamos a publicidad, el aspecto bomba, lo que he dicho antes, que se están desguazando los trenes, pero no he explicado por qué. Y la razón es por la cual a mí no me se permite hacer la pregunta a la delegada del Gobierno de por qué, teniendo conocimiento de la magnitud, no solicita la elevación a nivel 3. ¿Por qué? Porque eso no se va a investigar. Porque se considera ya de manera preestablecida por un auto de denegación de una de las querellas que se pusieron imprudentemente en los primeros días, que solamente se necesitaba el nivel 2 para alertar a los ciudadanos. En consecuencia, la pertinencia o no pertinencia de si se declaró el nivel 3 ni siquiera va a ser objeto de investigación. Por lo tanto, el artículo 29 de la Ley de Seguridad de Protección Civil no va a aplicarse en ningún momento, no se va a poder exigir responsabilidad ni a Amazon, ni al Gobierno Central, ni al Ministro, ni a la Vicepresidenta, ni al Presidente. Por eso la investigación se está acotando solamente con el nivel 2 y no se considera pertinente el nivel 3, lo cual es una auténtica barbaridad y una salvajada. No hay posibilidad de recurso a un tribunal superior. Yo he manifestado en sala mi protesta a todo momento y de hecho cuando terminé y no me dejó la magistrada digo, bueno, pues solicito la transformación de la calidad de la comparecente en vez de testigo que sea imputada y pedí la imputación de la delegada de Gobierno. Y nos tenemos que ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, apenas 2 minutos y enseguida regresamos y ya les adelanto que a la vuelta hablaremos con José Ángel Antelo para conocer cómo están las negociaciones presupuestarias en Murcia. Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Estamos de vuelta andando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, 11:30 en Canarias y como les prometía saludo ya a José Ángel Antelo, presidente de Vox Murcia. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un placer estar con vosotros como siempre. El placer es nuestro y sobre todo en Semana Santa, que ya sabemos que es un poco más complicado atender a cuestiones de trabajo. Bueno, déjeme que le pregunte en primer lugar por cómo están los presupuestos en la región de Murcia, cómo van esas negociaciones presupuestarias de las que poco o nada sabemos desde hace varios días. Bueno, pues la realidad es que estamos a la espera del Partido Popular. Nuestra postura es muy clara, es pública, nosotros decimos lo mismo tanto en privado como en público. Todo el mundo sabe lo que quiere Vox, que es lo primero es, por supuesto, no negociar lo ya negociado, porque no vamos a entrar en ese capítulo, porque además una de las cosas que nosotros solicitamos al Partido Popular es que cumpla con su palabra, que cumplan todos los compromisos con Vox, porque si no se cumplen los compromisos con Vox, pues Vox no puede estar en unos presupuestos. Además, hay que entender que cosas tan importantes como el cierre del centro de Menas hizo que el señor López Miras fuera presidente de la comunidad y a día de hoy no se ha cerrado y se tiene que cerrar. Y, por supuesto, lo que hemos visto en los últimos días, que hemos alzado la voz desde la región de Murcia, que cómo puede ser que el señor Mariano Rajoy en el año 2012 firmara un convenio con el rey de Marruecos, por el cual el rey de Marruecos nos pone los profesores en nuestras aulas y en nuestros centros educativos y además enseña cultura marroquí y lengua árabe sin ningún tipo de conocimiento por parte de la Consejería de Educación. Claro, uno se puede preguntar qué es lo que se está enseñando, porque Vox es un gran defensor de la igualdad real entre hombres y mujeres y, por supuesto, que no entendemos cómo puede ser que, en este caso, en un país como Marruecos, donde la homosexualidad está penada con 3 años de cárcel, exactamente qué es lo que se está enseñando en nuestras aulas. Y además, nosotros pensamos de una manera extremadamente sencilla, y es que en la región de Murcia y en toda España lo que se tienen que enseñar es nuestra cultura, es nuestra lengua, es nuestra tradición, es nuestras raíces, y todo aquel que quiera
pues aprender otro tipo de culturas, otro tipo de lenguas, pues ya tiene esos países para aprenderlas si es que quiere aprenderlas. Lo de los centros de MENAS, además, es una cuestión muy importante, señor Antelo, porque el Gobierno regional ya ha reconocido, lo ha reconocido ahora, que precisamente son competencia autonómica. Bueno, esto lo veíamos, ¿no? Multitud de medios de comunicación de la región de Murcia diciendo que Vox pedía imposibles, que Vox pedía cerrar los centros de MENAS cuando no era una competencia autonómica, que pedía cosas sobre la inmigración ilegal que eran competencia nacional. Bueno, digamos que era el argumentario que enviaba el Partido Popular y que sus medios pues repartían y distribuían a la sociedad. Bueno, hemos visto cómo era evidentemente falso, como también era falso que la comunidad autónoma no pudiese hacer convenios con los países de origen para devolver a esos MENAS. Esto se aprobó en la Asamblea Regional, dimos cumplimiento al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. En definitiva, el bipartidismo está acostumbrado, más lo digo en estos términos, está acostumbrado a mentir a la sociedad. Es verdad que tienen muchos altavoces, es verdad que esos altavoces viven del bipartidismo, con lo cual digamos que tienen una gran sinergia entre unos y entre los otros. Pero al final, pues la verdad se acaba imponiendo frente a un mar de mentiras. Es decir, que sobre esta cuestión presupuestaria estaríamos a la espera de López Miras y en ningún caso estaría la posibilidad encima de la mesa de que el PP, o así lo entienden desde Vox, pueda negociar con el Partido Socialista. Bueno, yo del Partido Popular me puedo esperar todo, ¿no? Es cierto que en la región de Murcia pactar con el partido de Pedro Sánchez es extremadamente difícil por el castigo continuo que nos tiene sometidos. Hay que entender que la región de Murcia vive de nuestro campo, es nuestro gran generador de empleo y de riqueza, y que cada 2 por 3 el gobierno de Pedro Sánchez está cerrándonos cada día más el trasvase. Es cierto también que esas políticas del Pacto Verde aquí se notan con especial intensidad, ese ataque frontal a nuestros productores y esos productores que, bueno, que tienen que cumplir un mar de requisitos y que, por ejemplo, pues no cumplen. Productos que vienen, por ejemplo, de Marruecos, que vienen con todo tipo de pesticidas y en algunos casos regados con aguas fecales, y que ha producido una gran alerta en nuestra ciudadanía porque han llegado incluso con hepatitis a las cestas de la compra. La seguridad alimentaria es vital para un país, es vital para España, y sobre todo trabajar por la soberanía alimentaria. En eso es donde está Vox, y eso es verdad que tanto socialistas como populares aprobaron ese Pacto Verde en Europa, pero también es cierto que Vox llevó la condena del Pacto Verde y revertirlo mediante políticas muy claras en la región de Murcia con presupuesto destinado a paliar los efectos del Pacto Verde, y que esto salió adelante con el apoyo del Partido Popular en la región de Murcia. Le habla don Julio Eriza. Don José Ángel, ¿cómo está? Muy bien, Julio, ¿cómo estamos? Un placer hablar contigo. Me alegra mucho verle, y sobre todo poder verle el rostro, porque si lo tuviéramos que ver entero no nos cabe usted en la pantalla. Bueno, ya sabes que lo más importante no es la altura en centímetros, sino la altura en el corazón. Esos 2,05 impresionan. Tuve la oportunidad de compartir con ustedes un almuerzo, impresionante almuerzo, en Murcia, con motivo de la visita de Santiago Abascal, y comprobar la enorme pujanza que tiene su partido en esa comunidad. ¿Por qué? ¿Cómo han valorado ustedes, frente al relato de la mayor parte de medios, que dice que ese cariño que existe entre el equipo de Trump y la gente de Vox, y la especial confianza con Milei y con Meloni, que iba a pasar una enorme factura electoral a Vox, y va y resulta que el CIS ayer nos cuenta que es el partido que más sube? Bueno, si eso lo dice el CIS, pensemos cuál es la realidad, ¿no? La pena es que no solo hay un CIS, hay muchos CIS, ¿no? En la región de Murcia tenemos el CEMOP, es exactamente el mismo modelo del CIS, pero en este caso en el Partido Popular. Yo diría que más escandaloso, porque literalmente el asesor del Partido Popular, una persona que cobra directamente del Partido Popular, es el que hace la encuesta. Entonces, claro, esto es lo que sucede constantemente. Además, es algo que, por desgracia, los partidos de siempre lo siguen utilizando como un arma electoral. La realidad va por otro camino. La realidad, pues, se vio en ese acto con Santiago Abascal, en un lugar que nunca antes había congregado a 1.500 personas, más 500 que se quedaron en lista de espera, más que ya directamente tuvimos que cerrar los teléfonos porque no había capacidad. Y la verdad, hay que agradecer, pues en este caso a la finca Buenavista, pues bueno, en fin, la hospitalidad, y también entendieran pues la necesidad de
de intentar no dejar a mucha gente fuera, pero la verdad que fue imposible. Y eso es el respaldo que tiene Vox, el respaldo que tiene Santiago Abascal. Es verdad que después miras la prensa regional y lo único que ves son mentiras, decir que Vox está a favor de los aranceles de Trump. Esto no ha sucedido nunca. El único líder nacional que ha ido a Washington, a la capital de Estados Unidos, y dice que no quiere ninguna medida que perjudique a ninguna empresa española delante de Trump es Santiago Abascal. Los demás hablan mucho en los medios locales, en los medios regionales, pero cuando están delante de Trump no tienen el mismo valor. Y esto lo hemos visto ahora recientemente con el gobierno de Pedro Sánchez, que comete un error de bulto, que es ir a hablar con China, un país que no compra, que solo vende, y que cuando vende destruye a la industria local, porque evidentemente no puedes competir. Lo vemos con el automóvil chino, donde parece ser que Pedro Sánchez era un gran embajador del automóvil chino en contra de nuestros intereses, en contra de los intereses europeos, y ahora vemos cómo, pues, lógicamente, esconden el rabo y van a pedir perdón a Estados Unidos por mucho que quieran vendernos otra historia, sus diferentes medios de comunicación. También es cierto que no tenemos, digamos, que mucho optimismo de cara a las negociaciones que pueda hacer un gobierno como el de Pedro Sánchez, porque es aliado de todo enemigo conocido de la libertad. Pues muchas gracias, don José Ángel. Una última pregunta, señor Antelo, porque hace unos días exigieron a todas las administraciones que reforzasen la seguridad de cara a todos los eventos y las procesiones y todos los actos de Semana Santa ante las amenazas de terrorismo. No sé qué respuesta han recibido, si es que han tenido alguna. Bueno, no hemos tenido ninguna respuesta. Lo que hemos visto es que ayer mismo, pues, un kamikaze en dirección intentó atropellar una procesión en Cieza. Parece ser, por lo que hemos podido ver en los medios de comunicación, una persona en estado ebrio. Nosotros lo hemos dicho claramente. La Semana Santa es un momento de disfrute, especialmente para todos aquellos que somos católicos, pero es verdad que hay un riesgo latente de ese terrorismo yihadista y de cualquier loco a manos de un vehículo. No hemos recibido ninguna contestación. Le hemos dicho la responsabilidad tanto de delegación de gobierno como de las diferentes administraciones de tener un protocolo claro de seguridad ante esta semana tan importante para nosotros. Hay que entender que la llegada masiva de pateras a la región de Murcia, que es la segunda puerta de entrada a la inmigración ilegal, esto no lo dice Vox, sino que lo dicen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A través de esas pateras se infiltran yihadistas que están en la región de Murcia y que además la Policía Nacional ha hecho redadas en las redes sociales buscando esa captación del yihadismo, que la región de Murcia, por desgracia, es una de las zonas más altas de captación de yihadismo para las diferentes redes de este tipo de terrorismo. Pues José Ángel Antelo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Un abrazo. Un abrazo, un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, contarles, recordarles, porque ayer se lo contábamos aquí de última hora, qué es lo que dice el último CIS de José Félix Tezanos, y me gustaría preguntarle a Arturo por su valoración, porque dispara al Partido Socialista hasta los casi 33 puntos de las papeletas cosechadas en esas supuestas urnas de elecciones generales en nuestro país. El Partido Popular, ya lo ven, castiga a los de Feijóo hasta el 26,1% de los votos, y en tercera posición superaría Vox el 15% del respaldo de la ciudadanía en estas elecciones. Arturo. Bueno, vamos a ver, yo creo que al CIS no hay que hacerle especial caso, pero sí que hay una cosa que es importante en encuestas, que son las tendencias, ¿no? Las tendencias es lo que importa, porque es lo que va abriendo el panorama electoral, ¿no? Y además, sin embargo, hay una encuesta que salió el otro día en El País. El País fue de los que más acertó cuando en las elecciones generales, la C40 DB, y a mí me parece que hay un dato muy reseñable, es decir, que se empieza a ver que hay una ruptura, hay una brecha generacional, es decir, hay una brecha generacional y hay una ruptura social, es decir, la depauperación continua de la clase media está empezando a tener efectos importantes, ¿no? Por ejemplo, entre el electorado de menos de 24 años, entre 18 y 24, no sé si ahora lo van a bajar a 16 y eso sería todavía quizá más votos para Vox, que Vox es el primer partido, eso sale en todas las encuestas, incluso
en la de 40, de ver que les da casi entre el 25 y el 30% del voto, que sería el primer partido. Luego vendría el Partido Socialista y ahí el Partido Popular está muy bajo porque está en un escaso 8 o 10% del voto. ¿Por qué se está produciendo estas dos rupturas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, es fácil. Las clases medias, que la inflación sí ha sido el 20% desde que Sánchez está en el poder, pero es que la inflación de los alimentos ha sido el 40%, ¿no? Los alquileres, en fin, los sueldos no dan para pagar los alquileres, no hay ningún tipo de política de vivienda. Los jóvenes no se pueden emancipar y han perdido la esperanza y piensan que el PP y el PSOE, que ya han gobernado en España, también que lo ha hecho Podemos, son de alguna forma, cada uno obviamente en su ámbito de responsabilidad, son de alguna forma que también responsables o culpables de la situación que tiene. Los jóvenes se informan a través de las redes sociales, tampoco pensemos que están, digamos, en un proceso intelectual de lectura compulsiva de libros, pero sí que tienen opiniones de alguna forma muy claras de lo que ha pasado, ¿no? Y entonces el catalizador ahora mismo del descontento no es la extrema izquierda, como pasó en el año 2011, ¿no? Con Podemos. El catalizador ahora del voto de la rebeldía, y sobre todo es que se está viendo muy claramente en las encuestas en la clase media y en la clase media baja sobre todo, es Vox, ¿no? Esto es por Vox exclusivamente. Bueno, en parte me imagino que no le quiero quitar los méritos a Vox, pero que fundamentalmente creo que es un movimiento de rechazo del sistema político, también de la corrupción sistémica que estamos teniendo, de la desarticulación institucional y sobre todo de las pocas perspectivas. Es una crisis de futuro, los jóvenes no ven que vayan a tener futuro, que viven peor que sus padres y sus abuelos, muchos de ellos están socorridos permanentemente por las pensiones de padres y de abuelos. Y hay un dato que ya lo he repetido aquí varias veces, que es la encuesta de familias que de alguna forma sintetiza en su titular CaixaBank Research y que dice lo siguiente: entre 2001 y 2021 la renta media de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años bajó un 19,8 y la de los mayores de 74 años aumentó un 40,5, y entre 2002 y 2022 la riqueza total neta de los hogares nuevos menores de 35 años bajó un 72,7% y la de los mayores de 74 aumentó un 98,7%. Y otro dato del Banco de España: solo en el 31,5% de los menores de 35 años están de alguna forma comprando vivienda. En el año 2011 era el 69,3%. Es decir, aquí está pasando, hay una cierta revolución social y yo creo que los políticos que no se enteran, porque la política de vivienda no solamente es del gobierno central, sino también son de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, ¿no? Y eso es uno de los temas con la pérdida del poder adquisitivo que están teniendo las clases medias, de deterioro y de ruptura de lo que yo llamo la crisis social por un lado y la crisis y la brecha generacional por otra. Que por cierto, además, Arturo, esta misma mañana, y por eso quería también mostrarles el CIS, hemos leído en The Objective cómo desde Podemos estaría la idea de que pudieran adelantarse las elecciones generales para hacerlas coincidir con las andaluzas. ¿Esto es algo que opina, que considera que la formación morada como una opción real, aunque también es cierto que yo creo que va a pasar eso, en los últimos meses hablamos? Hay un dato muy significativo respecto a ese adelanto electoral, y es los tiempos que han marcado en el asunto del Valle de los Caídos, que aparentemente están calentando a tope para que en este momento sea un señuelo informativo, pero sin embargo plantean 4 meses para las ofertas, plantean otro año más tal, y las obras de un posible replanteamiento, resignificado, etcétera, comenzarían en el primer semestre del 27. Del 27. ¿Eso qué sugiere? Sugiere que lo van a utilizar en términos de marketing y de relato, marketing político. De propaganda. De propaganda, pero no van a hacerlo. No van a hacerlo probablemente. Así que bueno,
por lo menos tenemos esa esperanza Sí. y que efectivamente haya elecciones cuanto antes. 12:51, nos vamos a ir a la segunda pausa de publicidad en la que nos despedimos de don Julio Ariza, pero al que vamos a seguir leyendo durante los próximos días a través de su canal de Telegram, hasta, como les decía al inicio de este programa, hasta el martes 22, que volvemos dando caña. Ya les he dicho reiteradamente que se dediquen a la Semana Santa, que eso les hará mucho más felices que leer cualquier cosa. Pero es verdad que es compatible, que uno, claro, por lo menos un hilo de 5 minutitos, aunque sea. 5 minutitos de Telegram, pues, y por supuesto aquí en esta casa van a tener la programación más interesante sobre el tema de, bueno, con las procesiones en directo, con programas especiales, etcétera. Así que pasen una felicísima Semana Santa. Y The Crux nos vuelve a sorprender esta Semana Santa con la primera colección en España de velas católicas para decorar el hogar. La colección se llama Las velas de servidor, tu camino a la santidad, y surge en el santuario de Lourdes, donde nace su identidad de servicio hacia los demás. Cada vela lleva una petición con el testimonio de los santos. Por ejemplo, esta que tenemos aquí, El amor vence siempre, de San Juan Pablo II, y muchas otras como la de San José María, la Madre Teresa de Calcuta, etcétera. Se pueden comprar en su página web www.decrux.org o en Baluarte, en la calle Claudio Coello 64 de Madrid. Bueno, y en apenas 2 horas, a las 3 en punto de la tarde, comienza la segunda parte de la operación especial por la Semana Santa de la Dirección General de Tráfico. La DGT prevé para esta segunda parte un total de unos 9 millones de desplazamientos. Estaríamos hablando de casi un 4% más de movilizaciones, de movimientos que los del año pasado en estas mismas fechas. La DGT, como saben, siempre recomienda el uso, evidentemente, recuerda más bien el uso del cinturón, recomienda parar cada 2 horas o lo que viene a ser lo mismo cada 200 kilómetros. Revisen también el estado de las carreteras antes de salir de sus hogares y también el estado de su propio vehículo, planificando bien ese viaje. Dato sorprendente, el del último barómetro de Asufin, en el 7º barómetro de préstamos al consumo, en el que se alerta de cómo los créditos están disparando para irse de vacaciones. Atención, la intención de solicitar, se alerta en este informe, un préstamo de consumo llega al máximo de un 34,80%. De media, además, vamos a gastar unos 90 euros más que en el año pasado. La Semana Santa de 2024, el gasto medio fue de 385 euros y este sube a 476. Y hablando de más gasto, nos fijamos ahora en la deuda y cómo ha aumentado esta en los 3 primeros meses del año. Ya les adelanto que es para estar sentados mientras escuchen a Riera. Sí, la verdad es que hay una primera simple información que publica el Tesoro Público, que son la deuda de la Administración General del Estado, que luego tiene que pasar al Banco de España para que consolide con las comunidades autónomas, las corporaciones locales, y que tiene un cierto decalaje en el tiempo en tener la información. Pero cuando el Tesoro dice que la deuda ha subido, el Banco de España confirma que la deuda ha subido. Y el gran problema es que esta vez la deuda no es que haya subido, es que se ha disparado. En los 3 primeros meses de este año, el primer trimestre, la deuda ha crecido, ha subido en 45.554 millones de euros, 3 meses. Claro, es decir, es una barbaridad, pero todavía es más alucinante si la comparamos, es decir, con la deuda, con lo que creció en el año 2024 completo. En el año 2024 completo creció en 48.000 millones de euros. Tenemos primer trimestre 45.554 millones, la deuda de la Administración Central creció en todo el 24 en 48.000 millones. Es decir, en 3 meses hemos crecido el 95% de lo que crecimos en todo el año 2024, lo cual lo primero que produce es un escalofrío, porque dices, Dios mío, ¿qué nos está pasando? ¿Qué ha pasado para que esto haya podido suceder? Bueno, pues lo que ha pasado es que, como siempre, hay una cosa que se llama María Jesús Montero, ministra de Hacienda, es decir, que tiene la rara habilidad, como la tuvo anteriormente el gobierno de Zapatero,
de guardarse facturas debajo de la mesa, de no contabilizar, de dejarlas ahí guardadas, y claro, llega un día, ya ha pasado todo un trimestre, enero, febrero y marzo, esas facturas empiezan a aparecer y además como tienen fechas atrasadas, pues hay que empezar a pagarlas, y para pagarlas hemos tenido que pedir 8.800 millones en el mes de enero, 15.180 millones en el mes de febrero y 21.500 millones en el mes de marzo. Pero es que además lo preocupante es que lo mismo el Tesoro dice a cuánto se han financiado lo que lleva de año los bonos a 10 años. Y los bonos a 10 años se han financiado al 3,54%, cuando teníamos deuda que ha vencido durante el primer trimestre, que ha sido ni más ni menos que casi 70.000 millones de euros, que hay que sumarle casi estos 45.000 millones, y resulta que la deuda que ha vencido, que normalmente la deuda media, o sea, el periodo medio de vencimiento es de aproximadamente 8 años, con lo cual estamos hablando del 17. En el 17 el bono a 10 años estaba al 1,5%. Es decir, hemos incrementado en 2 puntos en los tipos de interés medio de financiación de 120.000 millones. O sea, al ritmo que vamos, la bromita este año nos va a costar para el año medio, el año que viene, aproximadamente entre 5.500 y 6.000 millones de euros. O sea, así que, dato preocupante. Pero ahora quiero contar otra segunda cosa, y luego la ligamos, a dónde realmente estamos. Y ahora quiero hablaros del mecanismo de recuperación y resiliencia, en definitiva los fondos Next Generation, en los cuales la intervención general de la Administración del Estado disponía de unos créditos al inicio del año de 25.000 millones, es decir, tenía todavía presupuesto de 25.000 millones de los que habíamos recibido, recibimos casi 9.000 millones, con lo cual disponíamos de unos créditos definitivos durante este año de 34.000 millones. Bien, de esos 34.000 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia, hemos pagado 9.114 millones de euros. Solo. Es decir, me está mirando Francas y me está diciendo, pero ¿cómo es posible? No, pues es posible, pues ¿por qué es posible? Estoy convencido de que es seguro que es esto, sí. Es decir, pero es que además hemos pagado 6.500 millones en subvenciones y 2.600 millones en préstamos. Pero claro, lo asombroso es que estamos dando ya dinero en préstamos cuando solo hemos recibido dinero en subvenciones. España tiene para el mecanismo de recuperación y resiliencia 140.000 millones de euros, 140.000 millones de euros, de los cuales ha recibido 48.000 millones en subvenciones, 0 en préstamos. Pues ahora ya hemos decidido que, es decir, del dinero que recibimos, una parte sí la damos en subvenciones, pero otra parte la damos en préstamos, porque así nos lo van a devolver. Y además, claro, es decir, tenemos una cosa que se llama, es decir, bueno, en teoría deberíamos de tener 25.000 millones en caja, que es la diferencia entre los créditos que tenemos y lo que hemos pagado. Y yo sé que Alba, porque sí, me ha escrito... porque hace unos días, Riera, lo escribías en el debate, y tenemos precisamente esa noticia de cómo el Gobierno había dejado al descubierto unos 29.000 millones de euros, y ahora dices que esos fondos que quedan pendientes de gastar es de otros 25.000 millones a fecha de 31 de diciembre. Sí, efectivamente, publiqué en el diario El Debate un dato que saqué de la intervención general de la Administración del Estado, es decir, que el día 31 de diciembre... De hecho, creo que los compañeros pueden poner esa noticia del debate a la que me estaba refiriendo. Sí, pues fijaros, es decir, el Gobierno, sí, la noticia la titulamos así, el Gobierno tira del Banco de España y deja en descubierto 29.161 millones en diciembre. Estos datos no me los invento yo, estos datos los da la Intervención General de la Administración del Estado. ¿Por qué se produce esto? Se produce históricamente. O sea, esto se lo inventó Cristóbal Montoro en el año 2013, que dijo, bueno, como necesito un poquito de dinero, voy a tirar 2.000 millones del Banco de España, y desde entonces se contuvo y no hizo demasiadas barbaridades. Pero desde que ha llegado este Gobierno no para de, siempre a cierre del ejercicio, de tirar
de la cuenta corriente del Banco de España y dejarla en descubierto. Pero claro, 29.000 millones en descubierto significa que donde deberíamos de habernos endeudado en 48.000 millones, deberíamos haber llegado a 77.000 millones. Pero para no endeudarnos, no pegar el cante en Bruselas, dejamos en descubierto 29.000 millones que le debemos al Banco de España. Bien, 29.000 millones que le debemos al Banco de España. Pero es que además, si nos fijamos en los datos que he contado, 34.000 menos 9.000, deberían de quedarnos 25.000 millones de euros de los fondos europeos. ¿Y dónde están? Pues, hay quien no sabe ni dónde están los otros. No, en total. Nadie sabe ni da explicaciones de dónde están. Es decir, hemos cogido los 48.000, hemos pagado 23.000 millones, pero nos faltan por pagar 25.000 millones y hemos tirado del dinero de Europa y nos lo hemos gastado. ¿Y qué dice Europa? Europa no dice nada, ni sabe, ni está, ni se le espera. O sea, Europa está callado, ni se entera. Es decir, estos datos que yo estoy contando es investigación económica pura y dura. Esto lo debería de hacer Eurostat, como me preguntaba el otro día José María Fracas, pero Eurostat no se dedica a la investigación económica. Eurostat coge los datos y los casca y los coloca. Yo lo que hago es justo lo contrario. Es decir, yo utilizo los datos de Eurostat o de la Intervención General de la Administración del Estado o del Instituto Nacional de Estadística para investigar. Y entonces, la gran pregunta que tenemos, es decir, y es el tema, vale, 45.000 millones de endeudamiento. Hombre, 29.000 ha sido para devolver. Ya sé que han tapado. O sea, es decir, en estos momentos el dato en el Banco de España es cercano a los 2.000 millones positivos. Es decir, han tapado, han cobrado entre enero y febrero 50.000 millones de impuestos, se los han llevado y han necesitado, para tapar el agujero, tirar de 45.000 millones de deuda. Pero claro, es que no son 45.000 millones de deuda, es que hay que seguir pagando los fondos europeos, hay que seguir haciendo que el dinero llegue, porque nos han dicho en Bruselas ni un eurito más hasta que no me justifiques en qué te lo has pagado. Con lo cual tienen parados 25.000 millones, que es el quinto pago, y que no llega. Estamos ya a finales de abril prácticamente y sigue sin llegar. Y no hay que olvidar que Italia ha recibido, nosotros 48, Italia ha recibido 122.000 millones de euros. O sea que nos van como auténticas motos a la hora de utilizar el disponible que les da Europa. Pero Italia tiene la deuda con sus propios bancos, que es diferente. Sí, pero yo hablo solo del fondo de mecanismo. De los Next Generation. Nada más de los Next Generation. Que además son para la Next Generation, claro, la siguiente generación, y ya se lo han gastado. Entonces, nosotros, el gran problema que tenemos es, teníamos 29 más 25, serían 30 más 20, 55.000 millones de euros, es decir, que nos faltaba el día 31 de diciembre. Ya hemos repuesto 45.000 en deuda, pero tenemos que seguir pagando. O sea, en estos momentos tenemos un problema económico, financiero. Tenemos un problema financiero en el estado contable español que es terrible. Es decir, si 45.000 millones ya los hemos tenido que pedir y todavía no hemos metido ni un euro en defensa, porque el último dato de defensa es que hemos metido 800 millones de inversión en defensa en los 2 primeros meses, es decir, una ridiculez, y nos piden 43.000 millones al final del año y tenemos que llegar sí o sí a 20.000 millones en el mes de junio, porque es el compromiso que tenemos con Mark Rutte, el secretario general de la OTAN. Además, en junio tenemos paga extra de pensionistas, que van a ser 25.000 millones largos. Tenemos paga extra de las clases pasivas, que van a ser aproximadamente 5.000 millones. Tenemos que pagar a los empleados públicos, que doble paga supone 20.000 millones de euros. Y en junio no hay gran recaudación. ¿De dónde vamos a sacar aproximadamente los 50.000 millones extras que necesitamos para el 30 de junio. Yo, la verdad, es que estoy acongojado, por no decir una palabra mucho más gruesa. Esto es terrible. Y antes de darle la palabra a Arturo, por si al Gobierno de España se le había olvidado esa obligación de aumentar el gasto en defensa, se lo recordaba en el día de ayer el secretario del Tesoro de Estados Unidos al propio Carlos Cuerpo. Ya saben que el ministro de Economía viajaba hasta Washington para mantener esta reunión
reunión en un contexto en el que todo el mundo está hablando y debatiendo sobre la cuestión arancelaria. Después de esa reunión, Carlos Cuerpo valoraba precisamente el encuentro y abre la puerta a negociaciones de Estados Unidos con Europa. Una reunión muy constructiva, muy útil, y yo creo que ha sido, como decía, una primera toma de contacto muy buena para seguir manteniendo relaciones a partir de ahora en todos los temas que nos benefician y que nos interesan de manera mutua, desde relaciones comerciales, económicas, financieras, pero también un repaso, por supuesto, de la situación actual, pensando también, como decía, en esos intereses mutuos por parte de España y por parte de Estados Unidos. Bueno, en ese encuentro por parte de Estados Unidos lo que se le ha pedido a España es la eliminación de la llamada tasa Google, además de recordar precisamente, y así lo hacen saber también en un comunicado emitido por la propia administración de Trump, además de recordarles ese aumento del gasto en defensa. Oposición, dicen, de Estados Unidos al impuesto sobre servicios digitales aplicado por España y otros países, así como a las barreras no arancelarias. Arturo. Sí, bueno, ha sido muy interesante lo que ha contado el señor Riera. Eso ha ido creciendo el año pasado el 3,2%, es decir, quizá decían que era el mayor crecimiento de la Unión Europea, ¿no? Y muy por encima de la media. Y este año estaba previsto el 2,8%, pero es que la incertidumbre nos atenaza a todos, ¿no? Es decir, yo creo que no se puede mantener abierta ilimitadamente la incertidumbre que deriva de los aranceles, ¿no? Es decir, si esto dura mucho, los aranceles, es decir, la transición arancelaria esta que se está proponiendo, si dura a muy largo plazo, es decir, agotamos los 90 días, que la confianza se erosiona. Es decir, yo creo que todos, en fin, el señor Riera sabe más de esto que yo, pero yo creo que la economía se basa en expectativas, es muy frágil, es muy vulnerable, que tiene una parte psicológica y obviamente con incertidumbre y falta de confianza y falta de seguridad económica, pues la inversión y el consumo se retraen, ¿no? Entonces, ahora mismo se están produciendo medidas. Hoy, esta mañana, he visto que han tomado algunas medidas de la Secretaría de Estado de Comercio indicando una pausa de 21 días en el tema de los semiconductores. Se pueden presentar alegaciones, pero ya estaba bajando el sector y la bolsa otra vez de Nueva York muchísimo. Ha habido, como sabemos, la caída del bono y la caída del dólar. Por ahora no parece que se esté contagiando excesivamente la economía real, pero que duda cabe que es muy sensible en los mercados. Y es quizá lo único que puede hacer cambiar la posición del propio Trump, que es una posición durísima, pero que le pueden hacer cambiar, y ya le hicieron cambiar, en fin, dulcificó un poco sus propuestas a raíz de la caída del bono, de la rentabilidad, bueno, la caída no, la subida de la rentabilidad, que estuvo casi en el 5%, y también de la caída del dólar, ¿no? Entonces, yo creo que el dominio de la escalada, que también lo tiene China, es decir, y que China, por el tema de los bonos, por el tema de los materiales críticos, las famosas tierras raras, que para las empresas tecnológicas que son absolutamente importantes, y luego también que puede interrumpir las cadenas de valor, y por supuesto tampoco hay ahora mismo capacidad alternativa para producir, porque China sigue siendo, y eso es un fallo totalmente de Occidente y de la política geoestratégica de Estados Unidos, claro, es que les han dejado que se convierta en la fábrica del mundo, y ahora es muy difícil cambiar eso de la noche a la mañana. Y los dos grandes activos que tenía Estados Unidos, que era el chorro de ahorro que llegaba en función de que prestaba un marco estable y previsible desde el punto de vista financiero, y el dólar era la moneda de referencia, y eso y las alianzas, el sistema de alianzas que tenía Estados Unidos, pues ahora mismo se están agrietando un poco, y a mí me preocupa de que las cosas se pueden ir complicando si la incertidumbre que dura mucho tiempo. Rubén. Sí, además hay un elemento clave que quise añadir a la exposición tan magnífica que ha hecho el señor Riera, que es que estamos con los presupuestos de 2023. Es decir, que tenemos unos presupuestos que no se adecuan a una realidad que se hicieron con Podemos. Que se hicieron con Podemos, pero que además son unos presupuestos que no contemplan lo que está sucediendo ahora mismo, sobre todo en el ejercicio del 24 al 25, que, como bien están exponiendo sobre la mesa, es un cambio de modelo geopolítico y geoeconómico brutal, porque estamos viendo un momento en el que Estados Unidos ya ha aceptado
Es decir, el director de la orquesta acepta que se está hundiendo sobre su propio éxito. Ha habido una época de prosperidad y de crecimiento monumental desde la Segunda Guerra Mundial que ha llegado al final. ¿Por qué? Porque se ha basado en la hegemonía del dólar, se ha basado en la deuda y se ha basado en el gasto público. Y Donald Trump quiere pasar, por ejemplo, de un gasto público, un déficit estructural del 7 al 3%, quiere, como dijo el otro día, utilizar todo el tema de los aranceles para cancelar deuda y para, digamos, de alguna manera parar esta deriva en la cual está Estados Unidos también a la cabeza de emitir deuda y de gasto público, pero los países europeos no es que no estén en esa vía, sino que están aceptando una posición en la cual Estados Unidos va a intentar coger a China o ponerse rueda con China a costa de desangrar a los europeos. Primero, manteniendo a la OTAN. Una de las primeras cosas que dijo Donald Trump es, señores, esto ya no tiene sentido. Si ustedes quieren mantenerlo, porque quien beneficia a la OTAN preponderantemente a día de hoy son los países europeos, nos vamos a dejar de gastar 840.000 millones, que es lo que se gastaba Estados Unidos, vamos a reducirlo primero, luego ya veremos, un 50%, es decir, 400.000, y entonces aparece la señora von der Leyen diciendo que en 2030 Putin nos va a atacar sí o sí, que se han enterado por un no sé muy bien, no sé, algún aquelarre, algún pentecostés que baja y les ilumina, y dice que Trump les va a atacar en 2030 porque ahora no están preparados. Y Putin, en vez de atacar ahora, que no están preparados, dice, no, voy a esperar hasta 2030 porque entonces vas a tener capacidad para defenderte. No tiene ningún sentido absolutamente nada. Lo que sí que tiene sentido es poner en marcha el euro digital, poner en marcha un plan de endeudamiento de 850.000 millones a los europeos, sumado a que el señor Draghi, después de 10 años en el Banco Central Europeo, ya nos ha dicho, oigan, los 400.000 millones que hemos tirado aquí a la basura con los Next Generation no se han gestionado bien, hace falta otros 400.000 millones. Es decir, es que el sistema económico de la Unión Europea hace aguas por todas partes. Y el problema es que el único que está diciendo, bueno, quizá me he equivocado o quizá no me he adaptado a las circunstancias que me está forzando China al momento, que es Estados Unidos. Pero es que en Europa estamos, no sé muy bien qué es lo que está esperando que pase la élite europea, es que no lo entiendo, porque lo que estamos viendo, y es una parte de la fotografía la que hemos visto ahora, es que las naciones europeas vamos cuesta abajo sin frenos, vamos a un endeudamiento masivo, el crecimiento del que habla la élite política está basado, ¿cómo combaten el paro? Con empleo público. ¿Cómo combaten los datos económicos? Con gasto público. O sea, si aquí el truco es tener una impresora y darle dinero a través de las administraciones públicas a los ciudadanos y lo que se roba por el camino, pues evidentemente ese sistema va a llegar un momento en el que va a colapsar. Los ciudadanos quizá se pueden maquillar los datos, pero los ciudadanos yo creo que se les puede engañar hasta cierto punto. Hace 25, hace 30 años, cualquier familia media española trabajadora podía, con un sueldo, acceder a una vivienda, vivir toda la familia, incluso pasar 15 días de vacaciones. Hoy en día eso es ciencia ficción. Hoy en día simplemente llenar la cesta de la compra o tener acceso a una vivienda por parte de los más jóvenes... De todas formas, el mal, perdona que te interrumpa, en Estados Unidos la deuda pública son 36 billones de dólares y el déficit público está en el 8%. Es decir, y Francia, el otro día, Bayrou, el presidente, ha presentado un programa para reducir 10.000 millones en el presupuesto, el gasto público, y prácticamente le van a poner una moción de censura. Y ni la extrema derecha ni la extrema izquierda quieren oír hablar de que, quieren decir otra vez que se vuelva la jubilación a los 60 años. A los 60 años, cuando en Europa nos estamos jubilando, en España a los 67 y en otros países. Es decir, que la gente no quiere sacrificios y se ha dado excesivamente a la maquinilla de hacer dinero, y la deuda pública, incluso de Estados Unidos, que es un país ortodoxo, es enorme. La gente no quiere sacrificios, pero creo que deberíamos mirar cómo hay países que, por ejemplo, después del colapso de la URSS, Rusia estaba quebrada y en una situación de descomposición económica y con una deuda tremenda, y sin embargo hoy en día tiene un déficit público del 12%. China, oye, algo habrá hecho bien estos últimos 15 años, sobre todo en el sector del comercio, sobre todo con la ruta de la seda, teniendo acceso a materias primas fundamentales, no a cambio de la OTAN ni poniendo una pistola en la cabeza a la gente, sino diciendo, bueno, me interesan las tierras que tienes ahí, Somalia, pero veo que en el Cuerno de África no tienes un puerto, y te construyo el mejor puerto del Cuerno de África. Todo eso Donald Trump está diciendo, oigan, quizás nos hemos equivocado, vamos a centrarnos en volver a crear la industria. Cuando tomó posesión, el único presidente que citó fue McKinley, que fue el que obtuvo la presidencia después de la muerte de Roosevelt, y es un presidente que efectivamente se basa en el proteccionismo. Y que murió asesinado, por cierto. Efectivamente, recuperar la industria. En Europa no solamente, y en España particularmente, no solamente no vamos a hacer esto, sino que estamos destruyendo nuestro tejido productivo, estamos asfixiando a los agricultores, estamos, después de la desmantelación del tejido industrial, agropecuario, etcétera, etcétera, incidiendo precisamente en pegarnos un tiro en el otro pie, porque otro ya no lo tenemos. La respuesta que hace en Europa, pues en Europa no nos dedicamos a regular lo que hacen otros.
una idea brillante para no hacer nada. Y yo tengo una duda sobre todo lo que está pasando en Estados Unidos, tengo una duda. ¿Hasta qué punto a Estados Unidos le compensa hacer productos de los que se venden a €1? Tengo mis dudas. Entonces no sé si es muy acertado cargarse el comercio con China o lo que es muy acertado es cargarse cierto comercio con China. Pero que China siga fabricando las chorraditas para ponerse sí, claro. Aquí la pulserita y todo eso, me parece que es una manera de entretenerlos francamente interesante y no creo que ningún país, que Estados Unidos, su futuro económico dependa de que fabrique las porquerías estas de los todo a 100 o a €1 o a €1,50. Pero el problema es que China ya no solamente fabrica cosas de todo a 100. Ya, pues entonces hay que coger lo otro, y lo otro sí que igual será interesante, es que los chips se fabriquen en Estados Unidos. Bueno, pero pretender cerrar el comercio... de la tecnología ahora mismo. Sí, no, vamos a ver. Es decir, la economía global, es decir, como decías muy bien, en estos momentos está temerosa. Es decir, la situación es de expectativa. Es decir, cuando la economía mundial se pone de expectativa, la economía se para. Es decir, no se invierte. Y uno de los motivos por los cuales la economía mundial crece es por la inversión. El gasto público ha tomado una deriva que o se para, se corta, o lo que te lleva es a lo que está pasando y lo que estaba contando del informe del Banco de España, en el cual el incremento de los impuestos que nunca cubren el 100% del gasto público resulta que está deteriorando la capacidad adquisitiva de las economías domésticas. Frena. El gasto público cerrado en España ha sido 722.000 millones, hemos subido los ingresos a 672.000 millones de euros y nos hemos metido un déficit oficial de 50.000, que sería que el real no son 50, porque hemos gastado 25.000 millones, que no van a ese gasto, que es el dinero que hemos tirado de los Next Generation, hemos tirado de 30.000 del Banco de España, que no están contabilizados porque simplemente se han utilizado como caja. Realmente nuestro déficit real es 100.000 millones de euros. Anda, 100.000 millones es el 6%, que es lo que tiene acongojadas las finanzas mundiales con respecto a Francia y es ligeramente inferior a lo que está dando Estados Unidos. Va a haber un momento, y este es el gran problema, en que alguien va a decir, oiga, no, ustedes arréglenlo, pero aquí ya no queda caja para pagar a usted. Que va a venir el Banco Central y la Reserva Federal a comprar la deuda a Estados Unidos y a comprar la deuda a los europeos. Ya sabemos lo que eso implica. Hemos tenido hace bien poquito, en el 2022, una inflación del 12% en Europa que todavía no hemos controlado por culpa de la deuda del COVID. O sea, la deuda del COVID nos provocó una inflación del 12%. Si en estos momentos tenemos 3 billones de euros de extra caja en circulación, es gracias a lo que está viviendo la deuda europea, que por lo menos consigue venderse. En el momento en que tengamos un problema de financiación, y solo quiero recordar el caso griego. El caso griego tenía dos motivos. Una, mentiras en las cuentas públicas. España, en esto estamos cumpliéndolo a la perfección, no contamos ni una puñetera verdad, ni en el déficit, ni en el gasto público, ni en el empleo. O sea, todo es mentira en las estadísticas españolas. Y dos, problemas de financiación. El día que nos digan, porque cantemos la tarara y no nos presten dinero, ¿qué pasó en Grecia? En Grecia pasaron 3 cosas a la vez. Un tiempo muy largo para salir de la crisis, 10 años, 25% de caída del Producto Interior Bruto, 15 veces de bajada de las pensiones y un 33% de reducción de los ingresos de los empleados públicos. España, 3,5 millones de empleados públicos, que se vayan agarrando de los machos. Que se vayan agarrando los machos. Un 30% de bajada es lo que le pasaba a los griegos. 9 millones casi medio de pensionistas, más 1.200.000 de clases pasivas, 10 millones y medio en números redondos de señores que viven del Estado, que les bajaron en Grecia 15 veces las pensiones, 10 millones y medio de personas. Empezad a pensar de que os van a bajar 15 veces o más las pensiones. Así que, ya sabéis, 10 millones y medio más 3 millones y medio, 14 millones de personas, que equivalen
que equivalen, es decir, que cobran, que equivalen ni más ni menos que a mantener a 30 millones de españoles. Es decir, vais a pasar una crisis económica como no lo habéis visto en vuestra vida. O paramos esto, o se para ya, y se para de una vez, o se hace lo que se tenga que hacer para parar el gasto público que tenemos, o realmente tenemos un problema. En el caso del estado del bienestar se convertirá en el fin del estado del bienestar si no tomamos... Y puede haber una crisis de deuda. El título de tu libro. Exacto. Si no tomamos medidas ya y pronto y cuanto antes. Y España es 4 veces Grecia. Sí, sí. Por eso digo que ahí está el problema. Pero puede haber una crisis. Que tenemos muchos más asuntos. Pero puede haber una crisis mundial de deuda. Señores, pero puede haber una crisis mundial de deuda. Antes de seguir una crisis con mundial de deuda puede haber. Contarles precisamente, bueno, mostrarles unas imágenes que han sido muy comentadas en las redes sociales de una presentadora de la Fox con Donald Trump. Señor presidente, me encantaría que nos enseñase cómo dice en español. Vamos a hacer América grande otra vez. América grande otra vez. Bueno, y Joe Biden, le hemos escuchado por primera vez su primer discurso después de irse de la Casa Blanca, por supuesto, para criticar a Donald Trump, asegurando que hace mucho daño. En menos de 100 días, esta nueva administración ha hecho mucho daño. Ha provocado muchísima destrucción. Es impresionante lo rápido que ha pasado todo. Le han dado un hacha de guerra a gente para que destruya el seguro social. Han despedido a miles de funcionarios, a miles, más de 7.000 funcionarios. Miles de personas están reclamando sus ayudas o intentando resolver los problemas diariamente. Pero en las páginas oficiales no hay gente para que les atienda. No hay nadie más allá. Han despedido a miles de personas, incluidas las más experimentadas. Peor, ¿eh? Bueno, y volvemos a las cuestiones domésticas, a plano nacional, porque conocíamos de esta pretensión de los de Sumar desde hace mucho tiempo, pero desconocíamos hasta el momento que el Partido Socialista estuviese dispuesto a sacar una ley que permitiese a los jóvenes de 16 años poder votar. Pues bien, es algo que el Ministerio de Sira Rego ya estaría precisamente trabajando en ello. Nos lo cuenta nuestra compañera precisamente Marina Leila. Sí, Alba, el Gobierno quiere rebajar la edad de voto, en concreto a los 16 años. El Ministerio de Juventud e Infancia, liderado por Sira Rego, quiere reformar la ley electoral para que en España la edad legal para votar sea a partir de los 16 años y no de los 18 años como había sido hasta ahora. Pese a que estas cuestiones no se han elevado al Consejo de Ministros, el Departamento de Juventud e Infancia asegura que la propuesta ya se enmarca en el borrador de una norma que se prevé sacar adelante antes de que acabe el año. Es decir, que si se da luz verde a la norma y se cumple con la fecha prevista, los jóvenes de 16 años podrían votar en las próximas elecciones generales de 2027. Eso sí, según fuentes del Ministerio, quedan muchos flecos por definir, pero estudian que la reforma se aplique de forma gradual y las primeras sean las elecciones europeas. Esto es nuevo para España, pero en Europa los ciudadanos mayores de 16 años, en Austria y Malta, pueden votar en las elecciones nacionales. En otros países, como Alemania o Estonia, se permite votar a los 16 años, pero solo en elecciones locales o europeas. Y fuera de las fronteras europeas tenemos a Brasil, Argentina, Ecuador o Cuba. Según la ministra Sira Rego, este adelanto de edad es un reconocimiento a la capacidad que tiene la juventud para participar activamente en la toma de decisiones de su país. Bueno, ya a Carles Puigdemont se le termina la paciencia por lo que cuenta hoy en Voz Populi, que estarían pensándose el vetar a José Luis Rodríguez Zapatero de todas las próximas reuniones que vayan a mantener con ese mediador en Suiza, porque consideran que acepta imposibles y cuestiones que no están en su mano. Por otro lado, contarles que el diario El Confidencial cuenta cómo se adjudica de urgencia 9 millones de euros de publicidad para los
medios de comunicación para reivindicar la democracia, que eso es algo que además cobra muchísima importancia si recordamos las palabras de Julia Eriza de hace apenas una media hora aquí en programa, de cómo los tiempos del Valle de los Caídos cuadrarían perfectamente para suponer que podríamos estar ante unas elecciones generales más próximas de lo que muchos pensamos. Nos vamos hasta Cataluña porque la oleada de apuñalamientos que ha habido en las primeras semanas de este año 2025 certifica que el plan Daga, que se puso en marcha en el año 2023, no ha servido de absolutamente nada. En los últimos años, barrios y municipios de Barcelona han alcanzado gran protagonismo en los medios por el aumento de la inseguridad ciudadana. Las peleas y hurtos con cuchillos, navajas o machetes es algo habitual en sus calles. Incluso el año pasado, el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado advirtiendo de lo peligroso que era viajar a Barcelona por la incidencia de delitos menores y violentos. Por otro lado, el tráfico de drogas también ha incrementado la demanda de armas. Por todo ello, los Mossos activaron en 2023 el Plan Daga, un dispositivo especial para luchar contra la proliferación de armas blancas en Cataluña. El primer año fue positivo con la confiscación de 11.500 armas, pero no está ocurriendo lo mismo en lo que llevamos de 2025, ya que se han registrado una docena de apuñalamientos con víctimas mortales en distintos lugares del territorio catalán. Entre los casos más preocupantes está la muerte violenta de un hombre en un puerto deportivo y el asalto a una mujer a la que provocaron una herida con un arma blanca y terminaron violando. Desde sindicatos policiales alertan de que carecen de recursos suficientes para hacer frente a todas las denuncias que están recibiendo y ponen en evidencia el fracaso del Plan Daga de los Mossos. Bueno, un fracaso de plan, pero es que desde luego el problema de raíz, que es también esa inmigración ilegal que sigue llegando a la comunidad autónoma de Cataluña, no se ha frenado y por tanto sigue también la delincuencia vinculada a estos individuos, Francas. Sí, o sea, si no atajas la causa, el efecto no disminuye. Entonces, hombre, que toda la causa sea la inmigración ilegal, pues no, pero es una causa que no atajas, sino que más bien incrementas. Hay otras causas, por ejemplo, hace unos meses el alcalde de Badalona seguía insistiendo, porque le pasa de vez en cuando, en acercarse a una cárcel para decir que un señor había salido, había entrado, no era una cárcel, era una comisaría, había entrado 25 veces denunciado y las 25 había salido. Luego también habría que poner algún tipo de modificación legal para que ese tipo de cosas, porque yo no me suelo mover en zona de delincuentes, excepto en la parte política, que sí que conozco muchos, pero en la parte, diríamos, los delincuentes normales, los no de guante blanco, sino los que se lo ocurran, con esos tengo poco trato. Pero de alguna manera sí por entornos policiales me llega que sigue siendo España el chollo de la delincuencia europea. O sea que es bastante habitual que haya redes de distintos países que ahí viven y aquí vienen a trabajar el fin de semana, y quien dice el fin de semana dice 15 días o un mes, roban lo que tienen que robar, se vuelven allí, porque si aquí los pillan es mucho más llevadero que si los pillan allí, y ahí es otra cosa, ¿no? O sea, seguimos siendo el país chollo, pues esa sería otra causa, pero es que en esa tampoco hemos hecho nada. Si miramos la inversión en policía o en fuerzas de seguridad del Estado, pues veremos que tampoco, parece que eso lo explicaría José Ramón, que tampoco hemos hecho nada especial. Y ya, como miremos el tema de drogas, que en general la gente medianamente espabilada te dice que las drogas no suelen conseguir, en una zona que hay mucha droga, no suelen florecer conventos, sino que florece la delincuencia, más bien de todo tipo, porque una cosa va con la otra. Entonces, claro, si el sur de España es el coladero por donde entra la droga en Europa, que nadie se extrañe que como pasa por aquí, aquí es donde más consumamos heroína, no sé si es heroína, cocaína o qué puñeta es, pero todo eso no hace santos, más bien fabrica delincuentes. Con lo cual, si sumamos todo eso, lo que es un milagro es que se pueda salir en Madrid a las 8 de la tarde sin peligro por la calle central, cosa que yo hago y no me ha pasado nada. Pero, en fin, no sé cuánto tiempo durará. Vamos a ver. Cataluña está inmersa en estos momentos en una situación muy complicada, entre otras cosas porque no sabe lo que quiere ser.
El gran problema es cuando tienes una comunidad como la madrileña, que tiene una clara orientación a la libertad en general, en todos los aspectos, económica, de implantación de empresas, de desarrollo, etcétera, etcétera, y te vas a una Cataluña, que es justo lo contrario, se intenta regular todo, desde los pisos turísticos, que han servido para que los ingresos por turismo a cierre del mes de febrero solo hayan crecido un 3%, cuando todavía los ingresos por turismo crecen un 8%, Cataluña solo crece un 3%, y Madrid, anda, sorpresas, un 18%. Es decir, bueno, la libertad produce que atraiga visitas de gente que quiere dejarse el dinero en Madrid y no se lo quiere dejar en Cataluña, a pesar de que siempre ha sido la región más importante desde el punto de vista del turismo. Es decir, la libertad en estos momentos está colapsada en Cataluña. Entonces, cuando tú colapsas el concepto de libertad, lo colapsas desde el punto de vista económico, lo colapsas desde el punto de vista de leyes y, por lo tanto, lo que estás provocando es que es una sociedad cada día más inerte, donde hay más facilidad precisamente para la delincuencia. Cuanta menos libertad hay, es increíble, pero más delincuencia se produce en Madrid. Claro que hay delincuencia, sí, por supuesto, pero en general los medios, la organización policial funciona correctamente porque no está politizada. En Cataluña la policía es política, no es una policía natural, es una policía política que está al frente y al mando de un señor, un consejero de Interior que manda directamente sobre los Mossos d'Esquadra y que puede decidir la subida de salarios de los Mossos d'Esquadra y por lo tanto la manda. Y entonces, como está todo politizado y nada está en una cuestión, en un modelo de libertad y de diferencia de jefes, resulta que la policía en Cataluña es una policía política y entonces actúa en función de los intereses políticos de los que los mandan. Por eso me llama muchísimo la atención el titular de Vox Populi: estamos hasta las narices de Zapatero. Anda, sí, ahora resulta que el Puig se ha enterado de que el Zapatero es un trilero. Anda, no me digas, de verdad, Carles Puigdemont se acaba de enterar de que Zapatero es un trilero. ¿O es tonto o come porquería? Hombre, por favor, a estas alturas, de enterarse de que Zapatero les iba a engañar. Como si no fuera Sánchez. Claro, es que perdóneme usted, dedíquese a otra cosa, señor. Váyase usted de la política, lárguese, porque si es usted tonto, no. Lo siguiente, o como decía el cómico, tonto tú, tonto tu padre, y lo dejamos. Rubén. No, está bien, hombre. Bueno, yo sí que creo que hay una relación entre el Plan España 2050, que pasa por traer a 30 millones de inmigrantes en 25 años, y desde luego hacerlo de la manera en la que se pretende hacer en nuestro país, que es sin tener ningún tipo de referencia, sin ningún tipo de acreditación ni identificación de quién entra, cómo entra y quién es. Entonces, claro, pues si una persona puede tener un historial delictivo en su país de origen, encima países en los que hay conflictos sociales notables y donde la violencia está a la orden del día, y no tenemos referencias de quién entra, pues yo creo que eso es un problema importante. Para mí no es el único factor. ¿Por qué? Porque el propio Instituto Nacional de Estadística establece que también hay un aumento generalizado de la violencia entre los jóvenes, y particularmente entre los jóvenes de padres españoles. Y creo que, como todos los problemas, tienen que ser es multifactorial. La inmigración es una parte importante de este problema que se solventaría, pero quizás ese sería otro debate, para mí, aplicando en España algo muy parecido a lo que se aplicó en el año 2001 en Australia, por ejemplo, para frenar la migración ilegal, que es que hasta que no se identifica a alguien, pues permanece en una isla, y ahí tenemos islas, que tenemos peñones preciosos alrededor de Marruecos, y se escapan, terminan en Marruecos. Pero el otro factor fundamental creo que es la educación que estamos dando hoy en día, y un poco el defenestrar la capacidad de razonamiento y la capacidad de la gente joven para poder buscarse un porvenir, para poder realizarse. El mensaje que estamos lanzando a la gente joven es: usted dedíquese a tener una vida contemplativa, hedonista, haga el Interrail, váyase de viaje, no trabaje lo menos posible. Y esto lo explica muy bien la teoría de recirculación de las élites de Gaetano Mosca y Wilfredo Pareto, una parte de la sociedad incipiente, joven,
que ante la frustración, ante la incapacidad para poder desarrollarse y encima en un sistema en el que le están haciendo un culto a la emoción, yo me siento, yo soy, yo percibo, no, yo pienso, yo soy capaz de razonar, solvento y articulo mis problemas buscando una generación de ideas y persiguiéndola, pues claro, suprimes eso y se queda lo primario, se queda el primate, es decir, me enfado, te pego un puñetazo, no me gusta algo, pego un grito. Y esa es desgraciadamente la juventud que estamos, no porque sean, ojo, no porque la culpa sea de ellos, sino porque estamos favoreciendo eso. Veíamos antes, y para mí tiene una relación total, que quieren la élite política que a partir de los 16 se pueda votar, claro, y a partir de los 14 o de los 10. ¿Por qué? Porque la infantilización y la capacidad de razonamiento entre los jóvenes a través de un sistema educativo está tan anulada que va a ser facilísimo hacer que los jóvenes voten lo que quiera la clase política. No, que brevemente, en primer lugar, hombre, ayer en el Ayuntamiento de Barcelona se aprobó una moción de Esquerra Republicana, de Junts y de Comunes con la abstención del PSOE para que se eliminara la comisaría, la famosa comisaría de policía de Vía Laietana, el PSC, es decir, el PSC, que es un partido filo nacionalista con un presidente, el señor Illa, que yo creo que es un pasmarote absoluto, es decir, un marmolillo peatonal de esos que hay en los semáforos, ¿no? Y al final el SENI también ha degenerado en no hacer nada, ¿no? Simplemente el SENI es no hacer nada, no es el sentido común, como se decía antes, es el buen sentido, sino es no hacer absolutamente nada. Hay una cosa en que sí ha aumentado la riqueza en Cataluña, que tienen un alijo de armas blancas de 11.500, es decir, de navajas, de puñales, etcétera. La inseguridad es uno de los principales problemas que detecta la sociedad catalana. Es decir, la ola de apuñalamientos que hablabais antes en Madrid u en otras comunidades autónomas, que naturalmente hay un grado de delincuencia también, pero es que lo de Cataluña yo creo que rebasa cualquier estadística, ¿no? Y yo creo que aumentan los delitos y crece la inseguridad, y entonces que están en una muy mala onda Cataluña, por no hablar luego de otros temas políticos y económicos, pero en el tema de seguridad ciudadana es tremendo. ¿Qué? La vivienda, que la vivienda ha sido un fracaso la ley de vivienda en Cataluña. Nos vamos a ir, que ya estamos muy fuera de tiempo, de hecho 10 minutos más tarde de lo previsto a la última pausa de publicidad, y cada mes vemos como la factura de la luz sigue aumentando. Para muchas familias y también para muchos jubilados, estos costes son una preocupación constante, pero hay una alternativa que les permite acceder a energía renovable y garantizar un ahorro estable. Con autoconsumo remoto, con baterías de comunidad solar, pueden participar en un parque solar, generar su propia electricidad y almacenarla para su consumo. Esto les va a permitir evitar las constantes subidas de precio y convertirse en dueños de su propia energía. Si desean información detallada sobre cómo beneficiarse de esta solución, visiten www.comunidadsolar.es. También pueden llamar al 980 28 12. Últimos minutos de programa, y fíjense que a esta hora, a las 2 menos cuarto, es cuando están saliendo del Palacio de la Moncloa las diferentes partes implicadas en el caso Begoña Gómez, que acudían precisamente hoy a ver también cómo el juez Peinado tomaba declaración a Félix Bolaños en el Palacio de la Moncloa, porque Bolaños había negado que se le tomara declaración en el propio Ministerio de Justicia y alegaba razones de seguridad para ello. Esta mañana veíamos como todas las partes y también el propio abogado de Begoña Gómez entraba por la puerta principal, pero sin embargo el juez Peinado ha elegido la tercera puerta para entrar, o le han dejado solo hacerlo por la tercera puerta, que es la menos habitual. Está esta puerta, que es la principal, la de periodistas, y otra que es la menos habitual. Por esta última, ya saben todos ustedes que Peinado quería preguntar a Bolaños por la contratación de la asesora de Moncloa que habría usado Begoña Gómez para asuntos de índole privada. Precisamente también el magistrado ha multado en las últimas horas al abogado de Begoña Gómez, a también la parte de Vox y la parte de Hazte Oír por hacer declaraciones ante los medios de comunicación. Exactamente una multa de 5.000 euros al abogado de la señora Gómez y de 500 euros a los abogados de las acusaciones populares. Considera Peinado que ha habido un exceso en su comportamiento en cuanto al ejercicio de su derecho a la defensa, transmitiendo lo que debe mantenerse en secreto. Por otro lado, y se
se lo cuento ya todo y enseguida lo valoramos en la mesa. De Objective recoge precisamente esta mañana otra mujer, Nicoleta, esta no de José Luis Ábalos, sino que habría colocado el propio Koldo en Enfesa, la habría colocado precisamente en las listas del partido, la enchufó en Enfesa y había ido, perdón, en las listas del Partido Socialista en las municipales del año 2023. Por otro lado, ayer se filtró la declaración en vídeo, el vídeo de la declaración de la empresaria Carmen Pano del pasado mes de marzo, exactamente del día 19, ante el juez de la Audiencia Nacional, donde ratificó todo lo dicho hasta el momento, entre ellas esas entregas de dinero en Ferraz. A mí me dijeron que tenía que entregar 45.000 euros a Víctor Aldama en su despacho de la calle Alfonso XII. Yo llevé ese dinero a Víctor Aldama. Víctor Aldama me dice que está solo en el despacho, que no está ni su mano derecha, que se llama Piedad, ni su chofer, que se llama Beiro, y que por favor él no puede salir del despacho, que sí puedo llevar eso a Ferraz. Yo le digo que no hay ningún problema y se lo llevo a Ferraz. La primera vez fui en un taxi y la segunda vez me llevó Álvaro Gallego. Vamos al Ministerio de Industria. ¿Quién había en la reunión? Koldo García. Eso es lo que ya, lo demás ya lo ha dicho, es que me faltaba uno. Koldo García. ¿Qué papel tiene Koldo García ahí? Intermediario. Sí, pero ¿qué ocurre en la reunión? Vamos a ver, el señor Claudio Rivas expone lo que necesita, lo que quiere, los técnicos se explayan. Sí, le dicen que presente la documentación telemática y qué más. Y que se presente a través de Koldo García. Bueno, como les decimos, no conocemos más información de lo que ha sucedido dentro del Palacio de la Moncloa, donde el juez Peinado tomaba declaración a Félix Bolaños, pero desde luego, Rubén, todo lo que está rodeando al Palacio de la Moncloa, ya sea con el caso Begoña, con el caso Koldo o incluso con lo dicho por la empresaria Carmen Pano, pone contra las cuerdas, o debería poner contra las cuerdas el propio Pedro Sánchez. A ver, aquí hay un elemento fundamental respecto a la testifical de hoy, que es una testifical. Es decir, el señor Bolaños, como la gente no tiene por qué saber, pero está obligado a decir la verdad. Está obligado a responder a todas las preguntas porque no es imputado. El imputado sí tiene el derecho a no declarar a una de las partes o no declarar directamente. Y en este caso, el ministro Bolaños está obligado a decir toda la verdad, todo lo que él tenga conocimiento al respecto de las contrataciones en relación con la mujer del presidente. Si se demostrara a posteriori que ha ocultado, es decir, que tenía conocimiento por algún documento, por algún correo electrónico, por alguna llamada, ha ocultado, no ha declarado, no ha dado toda la verdad o ha mentido directamente, le sería imputable un delito. Entonces, también hay que tener el foco, y espero que el señor Peinado también lo tenga, en comprobar toda la declaración que haga el ministro Bolaños por los cauces que sean pertinentes, porque desde luego, pues aquí estamos viendo nuevamente cómo la corrupción, lo comentaban en la mesa fuera antes en el pausa publicitaria, en España es factor de gobierno. Es que ese es el problema. Es que el problema es que aquí vivimos en un régimen y en un sistema donde es intrínseca la corrupción al ejercicio de la política. Porque no tenemos mecanismos de checks and balances, que dicen los ingleses, que puedan prevenir y que puedan evitar que la política se corrompa. El que tiene mayoría en el Congreso, que encima los diputados son empleados del jefe del partido, pues es el que tiene después la facultad ejecutiva, legislativa y luego en comitancia con los otros partidos, a través del Consejo del Poder Judicial, la judicial. Estamos así en 2025 todavía en España. Pues mientras esto no cambie, pues vamos a seguir viendo, en fin, noticias desgraciadas, por así decir, que como estamos viendo ahora mismo, que competen a la clase política española, como hemos visto con todos cada uno de los gobiernos, o sea, empezando por el propio Felipe González. Sí, porque Rubén decías que el señor Bolaños, si no dice todo o miente, tendría un problema. Es interesante saberlo porque sería el primero que tendría este problema. Porque de los que han pasado ahora por los distintos juzgados, se ha sabido que han mentido descaradamente. Hay quien no conocía a otro y después resulta que se iban hasta el cine. Eso es broma, ¿eh? Pero, en fin, mentiras se han demostrado la tira y no ha pasado nada. Pero no ha pasado nada porque el que tiene la capacidad para imputarles es el Tribunal Supremo, que es nombrado por el propio gobierno en concominación con el Partido Popular. Es que de eso estoy hablando. Incluso pienso que el fiscal que está ahí
de suyo y de oficio, tendría que incoar un procedimiento si mienten al juez a la cara. Pero parece que los fiscales no están en otra historia. Y después, muy interesante lo de Nicoleta. Porque yo ayer dije que se han detectado solamente 785 empleados sin presupuesto. Creo que ya conocemos 3 o 4 de estos, ¿no? O sea, solo queda para conocer 781 o 82. Y 781, Nicoletas, o no sé exactamente qué. No digo lo de antes porque la confusión de palabras podría dar pie a una mala interpretación. Pero quedan 780 y pico para descubrir. Lo digo para los periodistas esos de izquierda están preocupados por lo social, ahí tienen trabajo. Pues lo estás poniendo fácil, Francas. Quedan 780 prostitutas. No, porque pueden ser otra cosa. Son tíos que están en las empresas públicas esas grandes, fuera de presupuesto. Pero son tíos. No. Tíos es que yo uso la nomenclatura antigua. Vale. Son trabajadores. Sí, era por... Pero o sea, no se sabe qué son, pero que están fuera de presupuesto. Es decir, han entrado por algún sitio y no están, cobran no se sabe de qué. Invisibles. Eso salió publicado ayer. De todas maneras, fuera del presupuesto se han metido 459. El problema de esto, en relación con lo que digo, pues, por ejemplo, es decir, obviamente esto es bochornoso, es deleznable esto, pero lo venimos viendo. Por ejemplo, quiero recordar, en el caso de la depuradora de gestión, la depuradora de Pinedo en Valencia, teníamos en nómina, pagada por la propia Generalitat en su momento, a traductoras rumanas que no hablaban español. Y se dedicaban a traducir, en principio. Nicoletas. Y se dedicaban a otra Nicolete cosa. es un nombre rumano, ¿eh? Entonces, en fin. De todas formas, es que la colección de imputaciones o de delitos es muy amplia. Por ejemplo, Begoña Gómez, que tráfico de influencia, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional. En Ábalos, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Coldo se apunta a todos los delitos de su jefe de Ábalos y alguno más. Es decir, bueno, y luego el hermanísimo que también que tiene unos cuantos, ¿no? Hombre, no estamos hablando de cuestiones menores, estamos hablando de una corrupción casi sistémica, muy cercana, no puede ser más cercana a lo que es la presidencia del gobierno. Es decir, las acusaciones contra el ministro, contra el famoso ministro Ábalos, que presentó la moción de censura en el año 2018, hablando de decencia y diciendo y por un tema relacionado con una corrupción menor que no soslayable, pero menor del Partido Popular, es el señor Ábalos, ¿no? que tiene esta inmejorable hoja de servicios, entre comillas, ¿no? Es decir, y luego el tema de la prostitución, ¿no? Es decir, que hay que tener cara dura, que vicios privados pagados con dinero del contribuyente, con picaderos, no sé cómo, perdón la palabra, pero cercanos a la sede del PSOE, para que así me imagino no hubiese qué gastos de transporte, ¿no? Porque hay que nos ahorramos el pagar el taxi además el ministro de Transportes, con lo cual es bueno en Torre España, es decir, contratos amañados e inflados, como ha dicho el juez, contratos para favorecer a determinadas empresas. Estamos hablando de una red que prácticamente de extorsión, que Ábalos tenía 2 trabajos, a tiempo parcial ser ministro como de Transportes, etcétera, y 2 intentar hacerse una fortuna y algo más, es decir, un auténtico torrente, ¿no? Es decir, ningún guión de ninguna película de torrente posiblemente hubiera superado lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, y luego el para la serie como la que iba a hacer o la que hizo y que él finalmente no colocó en ningún sitio, solo en el diario El País, Pedro Sánchez. Esa serie no sé que no volvemos a saber absolutamente nada. Y luego está el cancerbero de todo esto, el señor que está tutelando todos estos procesos, que es el ministro de Justicia, con 2 brazos, Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional, que se ha tenido que tragar el recurso prejudicial de los seres, y luego el fiscal general del Estado, que es un señor que está imputado por revelación de secretos, obstrucción a la justicia y ocultación de pruebas. Es decir, nos despedimos de Rubén, que se tiene que ir unos minutos antes. Ha sido un placer tener. El placer ha sido mío. Muchas gracias a todos los contertulios por compartir mesa y a vosotros por la invitación. Últimos minutos. Vean esta reprimenda, la que se llevó en el día de ayer Cristóbal Montoro. Antes de ayer, disculpen. Cristóbal Montoro por llamar señora a una señora de Esquerra. Señora. No, señora no. O señoría o diputada, pero no me llame señora, por favor.
Vaya, yo soy señor Montoro y... No, yo no he llamado nunca señora a usted, ni he llamado señora a ningún diputado. O sea que haga el favor. Bueno, vale. Como quiera, diputada, señoría... Sí. Usted... Usted, por eso, sí. Vale. Pero señora es ofensivo. Sí, utilizado con su tono, sí. Absolutamente ofensivo. Vale. Como viene siendo ofensiva toda nada. su comparecencia. De verdad. Fíjese que el castellano también lo domino. ¿Qué cosas tiene? Vamos a ver, es que yo no llego ni a entender exactamente qué es lo que están diciendo. En fin, bueno, Es nos quedan alucinante. apenas unos 4 minutos y me gustaría contaros una importante sentencia que hemos conocido ahora por la mañana de Reino Unido. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo ha dictaminado que la definición legal de una mujer se basa en el sexo de nacimiento de una persona, excluyendo de esta forma a las mujeres trans. Estamos hablando de una sentencia histórica y que va a generar muchísimo debate, de hecho ya lo está haciendo en el propio Reino Unido, y fíjense, esta sentencia se refiere a si una mujer transgénero con un certificado de reconocimiento de género, ese documento formal que otorga reconocimiento legal al nuevo género de una persona, si esa persona estaría protegida frente a la discriminación como mujer en virtud de la Ley de Igualdad británica. Pues bien, la sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido dictamina eso, que el término mujer se refiere única y exclusivamente al sexo con el que uno nace. Francás, Pues está anda muy que... bien. La cosa, les ha costado coger las Sí. primeras lecciones de GB de biología. Sí, Pero fíjate que hay algunos en España que ni siquiera han caído todavía en esto, ¿eh? Cierto es. Y algo estudiarían, supongo. Porque, por cierto, lo que has dicho esta mañana de la chica esta, de la delegada del gobierno, no sé qué televisión se ha dedicado a repasar los errores en currículums de políticos vigentes. Y no Bueno, era- pueden empezar por el presidente. por eso no era uno, no, eran muchos. Y poner a pie de nota cuáles hay de plagios, cuáles no. Muchos. Recordemos que eso le costó el cargo a una ministra, de las primeras ministras de Pedro Sánchez. Duró apenas poquito más que lo que duró Máxim Huerta en la Y cartera. en un país normal le costaría el cargo a cualquiera. Sí, sí, desde Pero luego. nunca hubiese llegado a la presidencia un doctor fraude. No. Sí, con una tesis doctoral Es que, plagiada. ¿sabes qué pasa? Que y no escrita por él. en un país normal, si estás así, no te presentas. No, desde luego que no. Porque sabes perfectamente... O sea, yo he conocido políticos que cuando les han propuesto ir a una lista han dicho, a ver, pero yo tengo cuando era joven esto, tal. ¿Sí o no? No sé si, compañeros, nos vergüenza da propia. tiempo a ver unas imágenes de la brutal agresión a un guardia civil en Río Tinto, unas imágenes que sucedían el pasado domingo de Ramos, precisamente en esa localidad de Río Tinto, en Huelva. Vean y les aviso de la brutalidad de las siguientes imágenes. ¿Y yo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Y yo? ¡Dale, hijo de puta! ¡Dale! ¡Eso en la cabeza! ¡Dale! Toma, maricón, hijo de puta, tus muertos, ahí. Dale. Dale en la boca. Dale, pártele la boca. Al hijo de puta este, maricón. Ya, maricón, que no vales para nada. Venga, desgraciado, hijo de puta. Mira, ahí está, sangrando el hijo de puta, el maricón. Paliza tremenda la que se lleva esta agente de la Guardia Civil destinado en Huelva, que incluso le llega a fracturar la propia mandíbula ante sus compañeros que no hacen nada. El resto de las personas que allí estaban presentes se quedan mirando. En fin, no hay tiempo para más. Gracias a los tres por acompañarnos Muchísimas hasta gracias, el final Alba. de este programa. Nosotros nos despedimos, les deseamos que pasen una feliz Semana Santa, que la vivan y sobre todo también, si pueden, que descansen. Nosotros no volvemos el lunes, se lo recuerdo, volvemos el martes a las 12 puntuales aquí como siempre para seguir dando caña. Gracias por estar ahí como siempre y por su confianza. Adiós.